Capítulo 235 Anillo Sumeru, vehículo emperador de la mares. El caballo demonio fantasma de un solo cuerno se movía realmente asombrosamente rápido, y cuando galopaba hacia adelante, Zhou Weiqing y Shan Guanbinger seguían la ruta más rápida del Imperio Songtian y entraron en el Imperio Miou. No se detuvieron en lo absoluto mientras cruzaban las provincias orientales, y finalmente llegaban a la estratégica ciudad de Ciudad Océano Azul, ubicada en las costas orientales del Imperio Miou. Habían pasado casi 20 días viajando. Aunque Zhou Weiqing y Shan Guanbinger habían estado viajando a la velocidad máxima, ese había sido un periodo extremadamente importante para Zhou Weiqing. Había utilizado ese periodo de tiempo para fusionar lentamente todos los poderes que había adquirido dentro del reino brillo espacial, haciendo que pudiese hacer uso completo de ese poder. Además, se dio cuenta de que, aunque no tenía ninguna técnica de cultivo de seguimiento que le permitiera seguir entrenando su energía santa, ni siquiera parecía necesaria. Ahora que la energía santa había formado un ciclo perfecto, circularía continuamente a través del ciclo y recurriría a la energía atmosférica del cielo y la tierra para reponerse, fortaleciendo su cuerpo en el proceso. La energía santa en su cuerpo se estaba volviendo más y más densa. Ese proceso de mejora era lento pero extremadamente estable. Zhou Weiqing incluso tuvo la vaga sensación de que si deseaba formar su núcleo santo, todo lo que necesitaba era seguir acumulando energía de esa manera. Los dos compraron grandes cantidades de alimentos y bebidas en la ciudad Océano Azul, colocándolos dentro de un anillo espacial incrustado con una gema de plata. Ese anillo era uno de los muchos tesoros que Zhou Weiqing había adquirido del Palacio Extensión del Cielo. Cuando vio la mirada agonizante en la cara de Shan Guantianyan, se había sentido bastante desconcertado. Era solo un anillo, ¿verdad? El Palacio Extensión del Cielo era extremadamente rico. ¿Por qué le importaría un anillo? Pero después de que realmente usó su energía santa para sondear el anillo y comprender cuán poderoso era, comprendió completamente por qué Shan Guantianyan, un exaltado maestro del Palacio Extensión del Cielo, tendría una expresión tan dolorida en la cara. Ese anillo espacial se llamaba Anillo Sumeru, y podía contener una montaña entera dentro de él. En pocas palabras, si quisiera usar este anillo para almacenar grano, podría mantener a un ejército de 100.000 soldados completamente alimentados durante medio año sin necesidad de reabastecerse. El interior de los anillos espaciales estaba completamente aislado del mundo exterior y se componía de vacíos perfectos, lo que dificultaba la putrefacción de los alimentos colocados en el interior. Cualquier artículo puede ser impagable si se actualiza al máximo nivel posible. El anillo Sumeru no era una excepción. Era probable que no hubiese un anillo espacial más fino en todo el continente sin límites. Obviamente, era poco probable que Zhou Weiqing estuviese dispuesto a renunciar a un artículo como ese ahora que estaba en sus manos. Esa era la razón por la cual Shan Guantianyan tenía una mirada tan indefensa y dolorida en su rostro. Sin embargo, Zhou Weiqing se dirigía al continente Xuantian estrictamente para ayudar al Palacio Extensión del Cielo. Comparado con la isla Joya Celestial, ese anillo no era nada en lo absoluto. Después de todo, nadie podía estar seguro de cuánto tiempo se necesitaría para atravesar el gran mar. Con ese anillo, Zhou Weiqing y Shan Guanbinger podrían navegar por los mares durante años sin preocuparse por quedarse sin comida. Después de comprar suficientes alimentos, agua, verduras y frutas, los dos partieron de la ciudad Océano Azul y se dirigieron hacia la orilla. El anochecer. Las estrellas brillaban en el cielo, mientras que el brillante reflejo de la luna se podía ver desde las aguas del mar. La luna iluminaba las olas, dando una sensación especial de paz y tranquilidad. Mientras los dos miraban los interminables mares, sintieron que sus corazones se habían vuelto igual de ilimitados. Esa era la primera vez que veían el mar. Ninguna mera construcción humana podría compararse con la impresionante majestuosidad natural del océano. Shan Guanbinger se apoyó contra el hombro de Zhou Weiqing, con una mirada soñadora en sus ojos. Una luna brillante sobre los mares. Esa es una imagen tan hermosa. Zhou Weiqing se rió y dijo, probablemente vamos a pasar meses en estos mares. Para entonces, probablemente no pensarás que es tan hermoso. Ni siquiera puedo imaginar cuántos peligros acechan en el océano, esperándonos. Shan Guanbinger puso los ojos en blanco sobre él. Idiota. No tiene sentido del romance. Salgamos ahora mismo. Cuanto antes nos vayamos, más rápido podremos regresar. Zhou Weiqing asintió. Respiró profundamente la brisa marina y agitó su mano. El anillo Sumeru en su mano comenzó a brillar, seguido por un extraño objeto que cayó en el suelo delante de ellos con un plonk. La luna proyectaba un pálido resplandor sobre ese objeto, que reflejaba la hermosa luz de la luna. Tenía aproximadamente 7 metros de largo y tenía dos extremos angostos y un centro redondo.
Era completamente translúcido y parecía casi un enorme cristal tallado en forma de una enorme semilla de dátil. Había sido grabado con ciertas runas especiales que parecían extrañas bestias marinas, ninguna de las cuales Zhou Weiqing o Shan Wanbinger habían visto antes. Incluso Zhou Weiqing no pudo evitar sentirse intoxicado mientras miraba esa cosa. Independientemente de su uso o función, su diseño solamente era suficiente para engañar a cualquiera que lo haya visto. Simplemente era demasiado hermoso. Ni siquiera el Palacio Extensión del Cielo tenía algún registro de lo que estaba hecho. El único registro que había declarado era que ni siquiera un golpe completo de un rey celestial podría dañarlo en lo más mínimo. Uno podría imaginar cuán terriblemente duro era. Los dos extremos del vehículo se estrechaban en puntas afiladas. Uno podía ver vagamente las sombras en espiral que se escondían dentro de él. Había algunos mecanismos adentro, pero la superficie cristalina difractaba la luz de tal manera que no era posible ver claramente cuáles eran esos mecanismos. Esa era la primera vez que Zhou Weiqing y Shan Wanbinger salían al mar. No tenían ni la más mínima experiencia cuando se trataba de marineros. ¿Por qué Shan Wantian se atrevería a dejarlos navegar decenas de miles de kilómetros hacia el continente Xuantian? Fue precisamente por ese pequeño artefacto delante de ellos. Zhou Weiqing volteó su mano, mirando el adorable y pequeño cristal en su palma. Ese cristal octaédrico estaba cubierto con miles de secciones transversales y, a medida que la luz de la luna caía sobre el cristal, resplandecía con una deslumbrante luz de arcoíris. Zhou Weiqing miró a Shan Wanbinger, luego cerró entre dientes. Veamos qué tan útil es este vehículo del emperador del mar. Tu tío mayor elogió esta pequeña cosa muchísimo. Incluso insistió en que teníamos que devolvérselo al Palacio Extensión del Cielo después de que volviésemos. ¡Qué tacaño! Shan Wanbinger se sintió muda. Oh tú. Deja de ser tan codicioso. Aún así, para que el tío mayor lo valore tan altamente significa que debe ser realmente notable. Él envió una corriente de energía santa al cristal en su mano. Instantáneamente, un ligero brillo de luz dorada emergió del cristal. Casi al instante, la luz dorada se expandió hasta cubrir el vehículo del emperador del mar. Con un sonido claro de din, la tapa de cristal comenzó a elevarse lentamente desde la parte central ahora brillante del vehículo del emperador del mar. Zhou Weiqing estaba bastante decepcionado. ¿Es así? Se supone que debemos navegar decenas de miles de kilómetros en esta pequeña cosa. Shan Wanbinger dijo, ¿no tenemos que usarlo? Ya sabes. Ambos somos capaces de volar. Mientras podamos tomar un descanso ocasional dentro después de volar largas distancias, podremos llegar al otro lado del mar. Zhou Weiqing negó con la cabeza. Navegar por los mares no será tan simple como eso. ¿Cómo se supone que debemos decir hacia dónde vamos cuando estamos volando? ¿Cómo se supone que debemos saber dónde está el continente Xuantian? Recuerda, un pequeño error al comienzo puede hacer que estemos errados por 1000 kilómetros. Tu tío mayor ya nos dijo que los mapas están todos dentro de esta cosa, junto con todo lo demás que necesitamos. Echemos un vistazo primero. Mientras hablaba, voló directamente al vehículo del emperador del mar. Los asientos de cristal dentro del vehículo emanaban una aura fría que atravesaba sus cuerpos, pero eran demasiado grandes. Incluso Zhou Weiqing descubrió que eran un poco demasiado grandes para él. En cuanto a Shan Wanbinger, cuando ella lo siguió adentro y se sentó en uno de los asientos gigantes parecidos a tronos, parecía ser particularmente minúscula. Zhou Weiqing colocó el cristal en su mano en la cavidad de enfrente de él. Así fue como le enseñó Shan Wantian, pero el cristal no tuvo ninguna respuesta después de que lo insertó. Incluso la tapa encima de ellos permanecía abierta. Ha estado almacenado por años. Tal vez esté roto. Zhou Weiqing estaba bastante deprimido. Shan Wanbinger lo miró. Está destinado a ser utilizado en el océano. ¿Deberíamos quizás ponerlo en el océano primero? Zhou Weiqing sacó el cristal de la cavidad. Entonces simplemente sigue sentado aquí. Lo empujaré hacia el mar y le daré otra oportunidad. Mientras hablaba, saltó del vehículo, luego se movió detrás de él y le dio un empujón. Zhou Weiqing había estado seguro de que dado su poder, ese impulso debería ser suficiente para empujar instantáneamente el vehículo hacia el mar. Sin embargo, el vehículo solo avanzó un solo centímetro. Esto era mucho más pesado de lo que había imaginado. Debe recordarse que era lo suficientemente fuerte como para que incluso un empujón casual de él contuviese 1000 kilogramos de fuerza. El vehículo del emperador del mar lucía muy delicado y liviano, pero solo tenía que empujarlo un centímetro sobre la suave arena de la playa. Es realmente pesado. Sorprendido, Zhou Weiqing convocó su fuerza y empujó con ambos brazos mientras gritaba, «¡Muévete!».
Esta vez, el vehículo del emperador del mar finalmente se deslizó hasta el océano. Sogeking ahora estaba seguro de que el transbordador debía pesar como mínimo 1500 kilogramos, y probablemente un poco más. El propio Sogeking no estaba seguro de cuán físicamente fuerte se había convertido, ahora que había alcanzado el nivel de 9 joyas. El vehículo se deslizó hacia las aguas, pero solo se hundió una pequeña cantidad a pesar de su gran peso. La mitad permaneció flotando sobre la superficie, mientras que la tapa permanecía abierta. Sin embargo, Sogeking podía ver que algo era diferente esta vez. Tan pronto como el vehículo del emperador del mar tocó el agua, comenzó a emanar un halo de luz brumosa que lo hacía parecer como un sueño hipnótico en la oscuridad de la noche. Sogeking una vez más ingresó al vehículo. Esta vez, algo maravilloso sucedió tan pronto como empujó la piedra preciosa octaédrica en la ranura. La tapa sobre ellos lentamente se cerró, separándolos del mundo exterior. Cuando se cerró por completo, el vehículo se hundió por completo en el océano, y el interior de todo el vehículo se iluminó de repente. Una línea de deslumbrante luz azul apareció en el interior del vehículo del emperador del mar, creando un mundo de ensueño. La pantalla de cristal frente a ellos de repente se volvió completamente clara, aparentemente magnificando todo en el mundo exterior y haciendo que todo fuese visible. ¡Qué hermoso! Shang Wanbinger dejó escapar un suspiro de asombro mientras miraba la luz azul que los rodeaba. Ninguna chica podría resistirse a ese tipo de hermoso brillo. El enfoque de Sogeking, sin embargo, estaba en otra cosa. Acababa de darse cuenta de que después de que la tapa de la cabina se había sellado, el vehículo se había estabilizado instantáneamente. Las olas del mar no parecían tener ningún efecto sobre él, ni había ningún tipo de sensación de balanceo. Justo en este momento, un apoyabrazos de cristal liso comenzó lentamente a surgir entre los dos. Estaba ubicado justo debajo del brazo derecho de Sogeking, y podía descansar cómodamente todo su brazo sobre él. Sogeking era extremadamente inteligente. Instantáneamente supo exactamente lo que tenía que hacer. Lentamente probó enviando su energía santa al globo de cristal, y la escena a su alrededor cambió instantáneamente una vez más. La luz azul dentro de la cabina se atenuó, pero el mundo exterior se iluminó de repente. Era de noche, pero ahora podían ver todo tan claramente como si fuera de día. Esta no era una simple iluminación, era una especie de transformación luminiscente única. Eso no era todo. Una maravilla aún mayor apareció en la forma de un objeto parecido a un casco que descendía lentamente sobre él, descansando sobre la cabeza de Sogeking. Momentos después, las sillas en las que estaban sentados comenzaron a transformarse también. Los asientos de cristal parecieron cobrar vida, encogiéndose lentamente mientras se amoldaban a sus dos ocupantes. De hecho, los asientos estaban tan conectados ellos que era como si estuvieran incrustados en los asientos. No solo se sentían extremadamente estables, los asientos de cristal realmente les daban una sensación suave y confortable. ¿Entonces esto es realmente un objeto milagroso? Sogeking dejó escapar un suspiro fuerte y asombrado. Finalmente, entendió por qué Shang Wantianyang había enfatizado repetidamente que tenían que devolverle esa cosa. No tenía idea de cómo se había construido esta cosa, pero siempre que no fuese demasiado lento, sin duda podría describirse como un instrumento divino para viajar a través de los mares. Justo en este momento, el casco frío envió un pulso de energía extraña a Sogeking, sobresaltándolo. Un latido del corazón más tarde, descubrió para su asombro que su mente y su conciencia se habían expandido al instante. Era como si ese casco tuviese algún tipo de ondulación psíquica especial dentro de él que realmente le permitía unir su mente a él. Sogeking cerró los ojos. Ahora podía ver todo a su alrededor con una claridad aún mayor, pero esta vez no solo estaba mirando lo que estaba enfrente. Era más como si él mismo fuese del barco, con ojos cubriendo 360 grados alrededor del vehículo del emperador del mar. Él no tenía puntos ciegos en lo absoluto. Con un ruido sordo, un nuevo y extraño sentimiento entró en su mente. En ese instante, Sogeking sintió como si el vehículo del emperador del mar se hubiese transformado en parte de su cuerpo. El pulso de la extraña energía se había unido a su mente, haciendo que todos los secretos del vehículo del emperador del mar se integraran en su conciencia. Ahora sabía la historia del vehículo y cómo se suponía que debía controlarlo. Aparentemente, el vehículo del emperador del mar había sido creado a partir de un núcleo celestial cosechado de uno de los dragones marinos del terror, los hegemones de los mares. Este dragón marino del terror particular había estado en la etapa dios celestial, y estaba en la cima absoluta de la cadena alimenticia oceánica. Había sido tan grande que en realidad era más grande que los dos dragones gigantes que Sogeking había encontrado recientemente. Había tenido casi 1000 metros de largo. Uno podría imaginar cuánta energía contenía su núcleo celestial.
Para crear el vehículo del emperador del mar, la gente del continente Ixoantian había gastado cantidades incalculables de recursos y mano de obra. Primero habían extraído la última parte de la energía celestial del núcleo del dragón marino del terror, y luego habían comenzado el proceso de fabricación. Innumerables obreros en la etapa Gran Maestro habían trabajado juntos antes de finalmente tener éxito en la creación de este buque sin igual del océano. Estaba destinado para que lo usara el Palacio Ixoantian, y junto con la gema de teletransportación espacial eran los tesoros supremos que poseía el Palacio Ixoantian. Cuando el Palacio Ixoantian condujo a la gente al continente sin límites, habían planeado luchar en una gran guerra de conquista. Sin embargo, el continente sin límites estaba lejos, y era mucho más poderoso de lo que habían predicho, y al final sufrieron una derrota completamente aplastante. Solo habían sobrevivido y escapado gracias a la gema de teletransportación espacial, que fue capaz de teletransportarlos a la ubicación que se habían marcado, sin importar lo lejos que estuviesen. Después de huir, el Palacio Extensión del Cielo se había llevado el vehículo del Emperador del Mar como botín de guerra. Por eso ahora estaba disponible para que Soul-Waking lo usara. Debido a que el vehículo había sido creado a partir del núcleo celestial de un dragón marino del terror, el aura que emanaba en los mares sería suficiente para hacer que la gran mayoría de las bestias marinas permaneciera lejos de él. El vehículo en sí era casi indestructiblemente duro, y dependía de la energía celestial de un maestro de joyas celestiales para avanzar. Era increíblemente rápido, haciendo que atravesar los mares fuese una perspectiva completamente diferente. No solo eso, el vehículo del Emperador del Mar también incluía registros y mapas del mar dentro de él. Esos eran mapas marítimos completos que las fuerzas del Palacio Ixoantian habían creado mientras viajaban al continente sin límites, por lo que siguiendo esos mapas podían evitar perderse o tomar cualquier desvío accidental. Iban directamente al continente Ixoantian. Un artefacto divino. Definitivamente es un artefacto divino. Soul-Waking guardó su santa energía, mientras que el casco en su cabeza se retraía por sí mismo. No le explicó nada a Shan Wanbinger, simplemente le pidió que cambiara de posición con él. Una vez que usó su energía celestial, fue capaz de sentir todo por sí misma. Todos están llenos de curiosidad hacia los artículos nuevos, especialmente a los jóvenes como ellos. Luego cambiaron de lugar de nuevo, vertiendo su energía celestial en los mapas del mar y activándolos. Gracias a la visión de 360 grados que proporcionaba el casco, Soul-Waking pudo ver todo a su alrededor con absoluta claridad. Vertió su energía santa en el vehículo de acuerdo con las instrucciones mentales impresas que le habían dado, activando instantáneamente ese maravilloso artefacto. Soul-Waking descubrió que cuando llenaba el globo de cristal con su energía sagrada, el vehículo del Emperador del Mar la amplificaba instantáneamente. Ese era el maravilloso y poderoso efecto que tendría el núcleo celestial de una bestia celestial de la capa Dios celestial. Una ráfaga de fuego azul claro estalló al instante desde detrás del vehículo, enviándola a través de los mares como una flecha. El vehículo del Emperador del Mar nada a través de los mares como un pez, con el mundo alrededor de los dos todavía perfectamente claro y visible. Gracias a las habilidades especiales del vehículo del Emperador del Mar, Soul-Waking podría ver claramente todo lo que le rodeaba a una distancia de 1000 metros, incluso si se encontraba en las partes más oscuras y profundas del océano. En cuanto a sus sentidos, se extendían aún más. El agua de mar casi no parecía existir para el vehículo del Emperador del Mar. Cuando Soul-Waking envió el vehículo hacia adelante con su poderosa energía santa, instantáneamente aceleró a un ritmo increíble que eclipsaba ampliamente la velocidad al galope del caballo demonio fantasma. Lo que era aún más maravilloso era que muy poca de la energía santa de Soul-Waking estaba siendo utilizada. Solo se estaba agotando a un ritmo lento y gradual. Al mismo tiempo, el vehículo del Emperador del Mar no parecía impedir la entrada de las energías del mundo exterior en lo absoluto. En cambio, se hacía más pura a medida que pasaba por el vehículo del Emperador del Mar, permitiendo a Soul-Waking absorberla y usarla para reponer su propia energía santa. La energía de atributo agua del mar incluso podía transformarse en aire, por lo que el interior del vehículo del Emperador del Mar no se sentía sofocado. El vehículo del Emperador del Mar era como un pez gigante nadando a través de los mares bajo el control mental de Soul-Waking. Era increíblemente rápido, y la sensación de control perfecto en el nado era bastante suave también. Era como un niño que acababa de descubrir un gran juguete nuevo, y jugaba continuamente con todas las maravillosas funciones del vehículo. Porque el vehículo del Emperador del Mar estaba estrictamente avanzado debajo de la superficie del océano, ningún evento que ocurriera sobre la superficie obstaculizaría su velocidad en lo más mínimo. En el mar, no había nada que preocuparse por el terreno, por lo que pudieron enviar el vehículo del Emperador del Mar hacia adelante en línea recta mientras se apresuraban hacia el continente Ixoantian.
Después de varias pruebas, Sogweikin descubrió rápidamente que, aunque habían bestias celestiales en el océano, tan pronto como percibían el débil aura azul y la luz que emanaba del vehículo del emperador del mar, nadaban aterrorizados. Ninguno de ellos se atrevió a meterse en el camino. De vez en cuando, se encontraban con algunas bestias oceánicas que nadaban más lentamente y que estaban en su camino. Cuando eso sucedía, el transbordador terriblemente rápido casi instantáneamente perforaría directamente a través de las bestias sin siquiera desacelerar. Gracias a la increíble carcasa resistente, no sufrieron ningún daño de ninguna clase. A medida que el agua continuaba pasando junto a ellos, no quedaban rastros de las entrañas de las bestias. Al principio, Sogweikin y Schwanwinger se llenaron de curiosidad hacia el océano. Tenían una visibilidad perfecta dentro del vehículo del emperador del mar, por lo que mirarían con entusiasmo las muchas escenas maravillosas que contenía el océano. Para ellos, eso era completamente nuevo y fresco. Las muchas y maravillosas criaturas marinas eran de particular interés para ellos. Había muchos tipos de peces y arrecifes de coral, y todos eran fascinantes. Sin embargo, mientras el tiempo fluía, ese sentido de curiosidad comenzó a desvanecerse. Para el quinto día, la soledad lo había reemplazado. Sí. Cuando navegaban por los mares, su mayor enemigo no eran las bestias marinas. Era la soledad. Sogweikin y Schwanwinger se turnaron para controlar el vehículo del emperador del mar, mientras que la otra persona aprovechaba el tiempo para entrenar. En el vasto e interminable mar, el tiempo se convertía en un concepto casi irrelevante. Siguieron avanzando por el mar en una línea recta, haciendo y viendo exactamente lo mismo todos los días. No sabían cuánto tiempo habían viajado o qué tan lejos habían viajado. Todo lo que sentían era una sensación de repetición interminable. Sogweikin realmente comenzó a celebrar el hecho de que había traído a Schwanwinger con él en este viaje. Si tuviese que hacer eso solo, bien podría haberse vuelto loco por el silencio y la soledad. Afortunadamente, los dos podían conversar entre ellos. Cuando la soledad era demasiado fuerte, estacionaban el vehículo en la superficie del mar y disfrutaban del sol. Miraban el océano y descansaban un rato antes de continuar su viaje. La cantidad de energía celestial o energía santa que usaban era irrelevante, ya que tenían más que suficiente para mantener el vehículo del emperador del mar avanzando a la velocidad máxima. Sin embargo, les resultaba cada vez más difícil controlar sus emociones a medida que continuaban ese tipo de vida. 5 días pasaron. 10 días. Más. Para cuando habían pasado un mes completo atravesando los mares, sentían como si estuviesen a punto de volverse locos. Winger, no puedo soportar esto por más tiempo. ¿Cuánto más lejos del continente Xoantian estamos? Sogweikin se quejó miserablemente hacia Schwanwinger mientras controlaba el vehículo. La cara de Schwanwinger también estaba algo cenicienta. Sonrió amargamente mientras negaba con la cabeza y decía, lo único que sé es que hemos estado aquí por mucho tiempo. Incluso si quisiéramos dar la vuelta y regresar, nos tomaría una eternidad regresar. Debemos haber avanzado al menos 20.000 kilómetros. Continuemos. Pequeño gordito, si realmente no puedes soportarlo más, descansemos un rato en la superficie del mar o tomamos una buena siesta. Sogweikin dejó escapar un suspiro. Olvídalo. Sigamos avanzando. Nunca habías imaginado que casi no podría aguantarlo a pesar de no haber llegado al continente Xoantian. Gracias a Dios que estás aquí. Si ni siquiera tuviese a alguien con quien poder hablar, probablemente no podría durar lo suficiente. Schwanwinger sonrió cálidamente, extendiendo la mano para tomarlo del brazo y darle un mensaje amable. Su calidez contra él provocó que el humor de Sogweikin mejorara de forma marcada. El vasto mar era realmente ilimitado, y no tenía ni idea de cuándo terminaría todo eso. Solo ahora Sogweikin entendió por qué algunas personas decían que el océano era la más poderosa de todas las fuerzas. Eso era cierto. La fuerza humana, frente al poder de la naturaleza, era absolutamente minúscula. Pequeño gordito, ¿por qué no volamos en los cielos por un tiempo? El vehículo del emperador del mar tiene un sistema de guía automática. Incluso si vamos por el camino equivocado, nos ayudará a encontrar el camino correcto. Los ojos de Sogweikin se iluminaron. Gran idea. Volamos incluso más rápido de lo que avanza el vehículo del emperador del mar, y me sentiré mucho mejor con una brisa fresca soplando a mi lado en lugar de quedarme aquí dentro. Inmediatamente aceptó la sugerencia de Schwanwinger, enviando a la superficie al vehículo del emperador del mar y luego sacando la gema octaédrica. Una vez que se retiró la gema, la tapa sobre la cabina se abriría automáticamente, mientras que la tenue luz azul que impregnaba el vehículo del emperador del mar desaparecería.
Sogeking desató su transformación tigre-dragón, mientras que Shan Wanbinger convocaba sus enormes alas del dios del viento, dejando el vehículo del emperador del mar mientras volaban juntos hacia el cielo. La brisa del mar soplaba contra ellos, refrescando sus sentidos de inmediato. Bañados por la luz del sol, los dos se sintieron mucho más cómodos que antes. Continuaron siguiendo el camino que el vehículo del emperador del mar había estado tomando, y después de intercambiar una mirada comenzaron a acelerar, transformándose en rayos de luz que avanzaban a gran velocidad. Sogeking era un cultivador de 9 joyas, pero en términos de velocidad de vuelo, Shan Wanbinger era su rival. Después de todo, las alas del dios del viento se formaban a partir de 4 piezas de equipo consolidado de nivel dios. En términos de velocidad de vuelo, probablemente no haya equipo que pueda superarlos. Aunque el vehículo del emperador del mar era extremadamente rápido, simplemente no se podía navegar a través del mar tan rápido como se podía volar por el aire. Sogeking y Shan Wanbinger se movieron a través de los cielos como un par de borrones, las olas del mar desaparecían rápidamente detrás de ellos mientras avanzaban. Sogeking tenía una visión increíble, pero todo lo que pudo ver en el horizonte era el mar y el cielo. El continente Xuantian permanecía muy lejos, pero el cambio en el modo de viaje los hizo sentir al menos un poco mejor. En este punto, estaban en lo profundo del océano. Las olas eran de un azul profundo, y ninguna otra criatura viviente podía verse en ninguna parte. Ni siquiera había pájaros volando en el cielo azul, que se extendía hasta el infinito. Debajo de ellos estaban las olas sin fin. Esa sensación de ser como una brisna de hierba desarraigada que flotaba en el medio de la nada era incómoda, pero no tenían otra opción. Todo lo que podían hacer era avanzar en línea recta. Mientras continuaban volando hacia adelante, de repente apareció un color diferente en forma de luz tenue. Sogeking se sobresaltó cuando lo vio. Rápidamente llamó a Shan Wanbinger, y los dos inmediatamente disminuyeron la velocidad. Miraron cuidadosamente, solo para descubrir que un arco iris había aparecido en los cielos distantes. Ese deslumbrante arco iris de 7 colores llamó inmediatamente su atención. Un arco iris. Voy a echar un vistazo, dijo Sogeking alegremente. Este mes de completa soledad y repetición finalmente se había roto por algo nuevo, lo que hacía que ambos se sintieran felices. Necesitaban desesperadamente algo nuevo para romper la monotonía y mejorar su estado de ánimo. Aceleraron y pronto lograron alcanzar la fuente del arco iris. Había un enorme geyser marino aquí, lanzando enormes cantidades de agua desde la superficie del mar que luego volvía a caer. Eso era lo que estaba generando el arco iris. Lo que era aún más emocionante era el hecho de que no muy lejos del geyser había un gran barco. Sogeking y Shan Wanbinger habían visto algunas naves cuando se encontraban en las aguas costeras del Imperio Miou, pero eran absolutamente mínimas en comparación con la gran nave que los precedía. Más importante aún, un barco significaba personas. No pudieron evitar sentirse emocionados ante la perspectiva de ver a otros humanos. Sin embargo, ese barco parecía estar en problemas. Rayos de luz se disparaban desde los lados de la nave y estallaban en los mares, mientras que el geyser que salía del mar parecía apuntar a la nave. El barco estaba protegido por múltiples capas de barreras brillantes, por lo que era imposible que el poderoso geyser marino lo dañase. Sin embargo, el barco también era claramente inestable, y se balanceaba pesadamente en la superficie del mar mientras parecía estar listo para volcarse en cualquier momento. Han encontrado una bestia celestial, dijo Sogeking. Shan Wanbinger respondió. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sogeking se rió entre dientes. ¿Salvarlos? Por supuesto. Binger, somos casi libres. Para nosotros ver un barco aquí significa que el continente Xuantian no puede estar muy lejos. En verdad, ambos habían subestimado lo rápido que se movía el vehículo del emperador del mar. El vehículo era un artefacto absolutamente divino cuando se trataba de cruzar los mares, y se movía mucho más rápido de lo que cualquier nave ordinaria podría hacerlo. Aunque solo habían estado viajando durante un mes, habían viajado más de 30.000 kilómetros a través del océano. Como había dicho Sogeking, ahora estaban muy cerca del continente Xuantian. Si no tuviesen la ayuda del vehículo del emperador del mar, probablemente no habrían llegado tan lejos, incluso si les hubieran dado el doble de tiempo. El sistema de navegación automática del vehículo garantizaba que no se perdieran, después de todo. Justo en ese momento, una enorme ola apareció de repente en los mares frente a ellos. Una densa aura de luz azul surgió del área alrededor del geyser gigante, solidificándose lentamente en el aire y luego disparando hacia el buque de guerra. Cuando eso sucedió, una enorme cabeza lentamente comenzó a elevarse desde debajo de las olas. Sogeking y Shan Wanbinger estaban en el aire y veían todo claramente.
Cuando vieron esa enorme bestia celestial oceánica, no pudieron evitar respirar profundamente. Esta bestia celestial era simplemente aterradora en tamaño. Solo su cabeza tenía más de 50 metros de diámetro y parecía una tortuga titánica. Después de que apareció su cabeza, la enorme concha en su espalda también rompió la superficie del mar, haciendo que pareciera una isla pequeña. Ese grueso pilar de agua venía de la boca de la tortuga gigante. Claramente, la tortuga se sentía bastante impaciente. La luz azul profunda se estrelló repetidamente contra las barreras que protegían la nave, haciendo que parpadeasen peligrosamente. Estaban empezando a dañarse. Eso tenía que ser una bestia celestial que estaba al menos en la etapa rey celestial de alto nivel. Sogeking tenía una gran experiencia en combate. Aunque nunca había luchado contra una bestia celestial oceánica, era capaz de ver su poder solo por su aura y lo fuerte que era. Pequeño gordito, ¿debemos ayudarlos? Sogeking asintió. Vamos a echarles una mano. Sin embargo, no podemos volar hacia ellos. Como dice el refrán, cuando te encuentras con extraños, solo cuéntales el 30% de la historia. Todavía tenemos que ser precavidos. Lo mejor es mantener algunas cosas ocultas. Vamos debajo del mar. Mientras hablaba, lanzó el vehículo del emperador del mar y se subió junto a Shang Wanbinger. Puso el cristal octaédrico, haciendo que el vehículo se hundiese en el mar y la tapa se cerrara sobre ellos. Después de pasar más de un mes al mando del vehículo del emperador del mar, Sogeking ahora podía controlarlo como si fuese parte de su propio cuerpo. Envió el vehículo del emperador del mar a toda velocidad hacia la fuente del problema. La tortuga gigante se detuvo repentinamente, tal vez porque era capaz de sentir el aura que emanaba del vehículo del emperador del mar. Luego sumergió por completo su cuerpo gigante debajo de las olas mientras volteaba a mirar hacia la dirección de Sogeking. Una fría sonrisa apareció en la esquina de los labios de Sogeking. El vehículo del emperador del mar no era una mera herramienta de transporte. También tenía un tremendo poder de combate. Los 36 puntos de acupuntura de la muerte en su cuerpo comenzaron a activarse, enviando una gran cantidad de energía santa desde sus manos hacia el vehículo del emperador del mar. Instantáneamente, el tenue resplandor azul que rodeaba el vehículo del emperador del mar se transformó en una suave luz plateada. Esa luz plateada era capaz de iluminar una gran cantidad de mar a su alrededor, y momentos después, un rayo de luz plateada surgió desde los mares y se disparó directo hacia la tortuga marina. La tortuga marina también era uno de los señores de los mares. El hecho de haber alcanzado un tamaño tan enorme significaba que ya se había convertido en una bestia celestial de la etapa rey celestial. Sin embargo, en términos de poder o pureza de línea de sangre, ni siquiera estaba cerca de ser un partido para un dragón marino del terror. Esa es la razón por la que se detuvo al instante cuando sintió el aura del dragón marino del terror. Inmediatamente se zambulló en los mares. Sin embargo, cuando vio el vehículo del emperador del mar, no pudo evitar sentirse confundido. Los dragones marinos del terror eran terriblemente grandes, incluso más grandes que la propia tortuga, pero mientras el vehículo del emperador del mar era muy pequeño. Justo cuando estaba desconcertado, Sogeking lanzó un ataque contra él. La energía santa se multiplicó la potencia del vehículo del emperador del mar, liberando un nivel de poder que era 10 veces mayor de lo normal. Desafortunadamente, el vehículo del emperador del mar solo se podía usar en el mar. De lo contrario, si Sogeking fuese capaz de activarlo en tierra, probablemente podría desafiar a las potencias emperador celestial. El enorme rayo plateado estalló contra el enorme cuerpo de la tortuga marina sin aviso. Instantáneamente, se escuchó una explosión amortiguada, y el enorme cuerpo de la tortuga marina fue lanzado hacia atrás a través del agua. La enorme cantidad de agua generada por su gigantesco cuerpo volteando hacia atrás en realidad creó un remolino submarino. El aterrador remolino de este estallido se extendió hacia afuera, causando que incluso el barco sobre ellos girara continuamente en círculos. Afortunadamente, ese barco era grande y estable y, por lo tanto, no fue destruido por el poderoso remolino. Esa explosión de energía santa era increíblemente poderosa. La tortuga gigante había estado viva por muchos años, y no era tonta. Podía sentir que estaba en peligro, por lo que no dudó en lo absoluto, huyendo de inmediato y sumergiéndose más profundamente en el mar. Si no hubiese sido porque la nave los estaba esperando arriba, Sogeking probablemente habría perseguido a la tortuga. Con el vehículo del emperador del mar de su parte, era virtualmente invencible en el océano. Muy bien podría haber aprovechado esta oportunidad para devorar la energía celestial de la tortuga gigante. Sin embargo, no era allí donde su atención estaba centrada en este momento. La posibilidad de conocer a otros humanos y escapar del infierno de la soledad era claramente mucho más atractiva para él y para Shang Wanbinger.
Simplemente observó mientras la tortuga huía, luego murmuró unas palabras a Shan Wanbinger antes de abrir el vehículo del emperador del mar. Los dos se elevaron del vehículo del emperador del mar, guardaron sus tesoros y luego comenzaron a flotar hacia la superficie del mar. Capítulo 236 La perla. Cuando el gran barco en la superficie comenzó a dar vueltas debido al poder del remolino debajo de él, las personas a bordo del barco se sintieron atrapadas por la desesperación. Aunque su nave no carecía de potencias, se encontraban en las profundidades del océano. Estarían condenados si una poderosa bestia celestial causara que su nave se hundiera. Incluso las potencias de la etapa Rey Celestial no podrían confiar en sí mismas para volar todo el camino de regreso a la Tierra. Sin embargo, después de que la nave girase sobre sí misma durante un periodo de tiempo, en realidad comenzó a enderezarse una vez más. La tortuga gigante en realidad no lanzó un ataque. ¿Qué acaba de pasar? ¿La gran criatura había elegido renunciar a atacarlos? Justo cuando todos se sentían perplejos, de repente escucharon a personas llorando por ayuda. A un lado del barco había un anciano vestido de gris que parecía tener 70 u 80 años. Él había sido el que controlaba y mantenía la barrera que protegía la nave. Si no hubiese sido por él, la nave habría sido destruida hace mucho tiempo. A su lado había más de 10 maestros de joyas celestiales. Cuando oyeron los gritos de ayuda, el anciano vestido de gris agitó su mano y dijo, «Ve a echar un vistazo». Varias personas corrieron de inmediato hacia un lado del bote y miraron hacia las aguas del océano. Eran vagamente capaces de distinguir dos figuras luchando y que parecían estar a punto de ahogarse. «Gran Maestro Guyu, hay dos personas en el mar. Parece que no pueden aguantar mucho más», dijo un marinero apresuradamente. El anciano de túnica gris llamado Gran Maestro Guyu frunció el ceño. ¿Dos personas? ¿Cómo podría haber humanos tan profundamente en el mar? Sálvalos primero, supongo. Mientras hablaba, condujo a sus maestros de joyas celestiales al costado del bote y también miró hacia abajo. Había estado preocupado de que pudiesen haberse enfrentado enemigos en el océano, pero cuando vio a Zhou Weiqing y a Shan Wanbinger, la expresión de preocupación desapareció de su rostro. Esto era porque pudo ver de inmediato cuán jóvenes eran los dos. El poder de un maestro de joyas celestiales estaba estrechamente relacionado con su edad. Zhou Weiqing y Shan Wanbinger parecían tener menos de 20 años de edad. Incluso si realmente fuesen maestros de joyas celestiales, ¿qué tan fuertes podrían ser? El anciano inmediatamente agitó su mano, haciendo que alguien tirara una cuerda para salvar a Zhou Weiqing y a Shan Wanbinger. Después de que los dos subieron y llegaron a la cubierta, no pudieron evitar balancearse y casi caerse. La gente de la nave pudo ver que parecían extremadamente débiles. Los dos habían usado energía celestial para hacer que sus caras parecieran cenicientas, pero en verdad lo único que sentían era emoción. A pesar de que todavía estaban en el océano, la sensación de estar sobre algo sólido era absolutamente maravillosa. Zhou Weiqing se sentó sobre su trasero y dijo con voz sincera, «Finalmente hemos sido rescatados. Gracias. Gracias a todos». El anciano vestido de gris los miró a los dos, perplejo. «Mis jóvenes amigos, ¿de dónde son? ¿Por qué están tan profundo en el océano?» Zhou Weiqing y Shan Wanbinger ya habían establecido una historia. No vaciló en lo absoluto, sonriendo amargamente mientras decía, «Mi humilde esposa y yo habíamos salido a cazar bestias oceánicas, pero nuestro barco se encontró accidentalmente con un dragón marino del terror. A pesar de que fuimos simplemente golpeados por su paso, nuestro barco fue completamente destruido. Mi humilde esposa y yo hemos estado a la deriva en el mar desde entonces. Afortunadamente, ambos somos maestros de joyas celestiales y tenemos cuerpos mucho más fuertes que las personas comunes. De lo contrario, probablemente no habríamos sobrevivido durante todo el tiempo que lo hicimos. Gracias a todos por salvar nuestras vidas». Los ojos del anciano vestido de gris parpadearon. «¿También eres un maestro de joyas celestiales?» Era la única persona que parecía tranquila e imperturbable. Las caras de todos los demás se volvieron completamente pálidas mientras escuchaban a Zhou Weiqing pronunciar las palabras dragón marino del terror. Debe recordarse que esas criaturas eran como dioses en este vasto océano. Ver a uno era lo mismo que encontrarse con un dios de la muerte. Zhou Weiqing asintió. «Correcto. Mi humilde esposa y yo somos maestros de joyas celestiales, pero hemos agotado una gran cantidad de nuestra energía celestial. No hay forma de que podamos demostrártelo ahora mismo. Me gustaría pedirle que nos lleve de vuelta al continente. Definitivamente le devolveremos ese favor». Mientras hablaba, Zhou Weiqing observó a los que le rodeaban. El anciano vestido de gris tenía una cara de aspecto ordinario, pero sus ojos brillaban con inteligencia.
Su energía celestial estaba reservada, pero definitivamente era una potencia raíz celestial. No se cuestionó por qué esas personas se atrevían a adentrarse en el mar. Era porque tenían una potencia como él que los protegía. Pero, por supuesto, esa fue solo una conclusión preliminar basada en la apariencia del hombre. Mientras los inspeccionaba, lo estaban inspeccionando también. La mirada sincera de gratitud en sus ojos hizo que disminuyera su cautela hacia él. Sogeking no estaba haciendo un show al respecto. Estaba sinceramente emocionado de conocer a esta gente. Solo tener a otras personas con las que podía hablar era algo maravilloso. Había pasado un largo periodo de tiempo con Binger en el océano. Ahora que tenía otros humanos frente a él, estaba tan feliz que casi se ponía a llorar. Y debe recordarse que tenía un espíritu muy flexible. Alguien más podría haberse roto después de solo 10 días. El anciano vestido de gris caminó lentamente hacia Sogeking, luego extendió la mano arrugada. Sogeking se sorprendió brevemente, pero rápidamente entendió lo que el anciano quería. Extendió su mano también, permitiendo que el hombre vestido de gris sintiera su pulso. Una poderosa oleada de energía celestial instantáneamente surgió de la mano del anciano de túnica gris en el cuerpo de Sogeking, haciendo que temblara un poco. La mirada de agradecimiento en su rostro se hizo aún más sincera. Sogeking estaba protegido por su energía santa y el anillo que Tang Xian le había dado hace tantos años. Para él disfrazar su verdadero poder era la simplicidad misma. Ni siquiera los emperadores celestiales podrían penetrar su disfraz y descubrir su verdadero poder sin luchar contra él, sin mencionar a los reyes celestiales. Una mirada de sorpresa apareció en la cara del anciano de túnica gris después de su rápida inspección. Niño, no eres malo en absoluto. Eres muy joven pero ya has alcanzado el nivel de 5 joyas. Tu potencial futuro no tiene límites. Para que nos encontremos aquí es una forma de destino. Como te hemos salvado, quédate con nosotros por ahora. Ven. Alguien dele a estos dos un cuarto propio, luego denles algo de comida. Hablaremos después de que se instalen. Entendido. Un marinero inmediatamente se acercó, ayudándoles a ponerse de pie. Shangwang Binger y Sogeking se apoyaron el uno sobre el otro, tropezando ligeramente mientras entraban en la cabina. Cuando finalmente desaparecieron, el hombre de mediana edad junto al anciano llamado Guyu susurró: «Gran maestro, ¿no te parecen sospechosos?» Guyu negó con la cabeza. Ese joven entrena de una manera muy justa y ortodoxa, y él no es débil. Además, incluso si nuestros enemigos quisieran enviar a alguien detrás de mí, no hay forma de que se arriesguen en las profundidades de los océanos para hacerlo. Debería ser una coincidencia. Un nivel de cultivo de 5 joyas, incluso si vienen con malas intenciones, no podrán causarme problemas. Tuvimos mala suerte en este viaje. No puedo creer que en realidad nos encontrásemos con una bestia tan terrorífica como la tortuga demonio Xuanwang. Aún así, ya nos hemos beneficiado lo suficiente en este viaje. Ordena al capitán que regrese. Sí, gran maestro. Sogeking y Shangwang Binger naturalmente no tenían idea de lo que esa gente estaba haciendo aquí. Una vez que ingresaron a la cabina simple a la que fueron asignados, no pudieron evitar soltar gritos de celebración y abrazarse con fuerza. Sin dudas, ahora estaban muy cerca del continente Xuantian. Incluso se habían encontrado con otros humanos. La soledad que habían sentido no era más que un recuerdo lejano. Dado lo bien que podían ocultar su poder, Sogeking estaba seguro de que esta gente no le prestaría demasiada atención. Mientras se portasen de una manera honesta y obediente, no sospecharían demasiado. Viajar en este barco de regreso al continente Xuantian era mucho más cómodo para ellos que viajar solos. Además, incluso si las personas en esta nave tenían intenciones malvadas, ninguno tenía miedo. Poco después, alguien vino a entregarles comida. En realidad era un plato humeante de sopa de pescado. Sogeking instantáneamente se sintió aún más dispuesto hacia las personas en este barco. Cuando fingió estar en una situación peligrosa, se habían apiadado de él y lo habían salvado. Los dos yacían allí en la cama, tomando un largo descanso. Aunque la cabaña era bastante tosca, se sintieron abrumados por el deleite cuando vieron los muebles de madera tosca. Esa alegría venía de lo más profundo de su alma. A menudo, solo entendemos lo valioso que es algo una vez que lo perdemos. Los cielos se oscurecieron lentamente. Justo cuando los dos estaban a punto de quedarse dormidos, alguien comenzó a golpear la puerta de su cuarto. Sogeking se sentó y abrió la puerta, solo para ver a un joven que había visto antes durante el día parado afuera. El joven dijo: «Ven y sígueme. El gran maestro Guyu desea verte». El tono del joven no era del todo respetuoso, pero tampoco era grosero ni distante. Lo único en sus ojos era curiosidad cuando miraba a los dos.
Zhou Weiqing inmediatamente asintió respetuosamente. Cuando Shan Wanbinger escuchó eso, ella también se levantó. Los dos se limpiaron rápidamente y luego salieron de la cabina. Cuando el joven vio a Shan Wanbinger después de haberse cambiado a una ropa limpia y sencilla, sus ojos casi se salieron y le resultó difícil incluso caminar. No fue hasta que Zhou Weiqing dejó escapar una suave tos que el joven se despertó de su asombro. El joven bajó rápidamente su rostro que ahora estaba sonrojado, guiando el camino bastante avergonzado. Zhou Weiqing no pudo evitar reír secretamente. El niño tenía que ser un joven virgen. La belleza de Binger era más efectiva para seducir a los jóvenes vírgenes masculinos. Cuando Shan Wanbinger había seguido a Zhou Weiqing por primera vez hace muchos años, ya era bastante deslumbrante. La única diferencia era que en aquel entonces ella parecía un poco fresca e inmadura. Como habían pasado 3 años, ella había florecido por completo en una belleza verdaderamente incomparable. Aunque las 3 hermanas Shan Wan eran idénticas, sus auras eran completamente diferentes. Shan Wanbinger tenía una cualidad suave y amable y con su belleza era la más seductora de las 3. En este momento, ella estaba vestida con túnicas verde agua y sin maquillaje. Parecía una joven orquídea, llena de gracia y espiritualidad. Cualquiera que la haya visto sentiría que su único error era que el único hombre en sus ojos era Zhou Weiqing. Parecía no darse cuenta de la forma en que el joven la había mirado en ese momento. El joven guió a Zhou Weiqing y Shan Wanbinger al interior del barco. Ese barco era realmente enorme, con más de 300 metros de largo y 80 metros de ancho. Los barcos de tan enorme tamaño eran extremadamente poco comunes en el continente sin límites, y ni siquiera se balanceaba cuando se veían asediados por las grandes olas de una tormenta. Eran naves extremadamente estables para aventurarse en las profundidades del océano. Aunque este barco no podía competir con el vehículo del emperador del mar en velocidad, podía contener a más de 1 o 2 personas. El joven continuó guiándolos más profundamente en la nave hasta que finalmente llegaron a una enorme cabina. Esa cabina en realidad tenía un banquete preparado dentro de ella, y los platos preparados eran todos bastante extraños y exóticos para Shan Wanbinger y Zhou Weiqing. Claramente, no eran del continente sin límites. El gran maestro Guyu se sentó en el asiento principal, mientras que un hombre serio que parecía tener más de 40 años se sentaba junto a él. Zhou Weiqing no vio a ese hombre más temprano durante el día, pero a juzgar por su ropa, probablemente era un miembro importante de la tripulación. Era muy posible que él fuese el capitán de la nave. 3 mesas habían sido preparadas en total. Aparte de los maestros de joyas celestiales que había visto antes, los otros probablemente eran todos miembros importantes de la tripulación del barco. Guyu hizo una señal a Zhou Weiqing y Binger, indicando que se unirían a él en su mesa. Zhou Weiqing entendió que era hora de poner una obra de teatro. Estas personas definitivamente querían descubrir cuál era su origen. Tan pronto como entró, había puesto una mirada de gratitud en su rostro. Cuando se trataba de actuar, Zhou Weiqing era sin duda una de las principales figuras de todo el continente sin límites. Tiró de Binger hacia la mesa de Guyu, luego se inclinó respetuosamente. Gran maestro. Guyu sintió con la cabeza hacia ellos, indicando que deberían sentarse. Los 2 jóvenes sentados debajo de Guyu habían aparecido más temprano en el día, y no pudieron evitar mirar a Shan Wanbinger. Aunque no parecían exactamente lascivos, eran bastante cercanos. Después de haberse cambiado de ropa, Shan Wanbinger parecía una orquídea escondida en un desfiladero, ya que puso en vergüenza a todas las demás mujeres en ese barco. Shan Wanbinger ni siquiera pareció notar sus miradas. Ella simplemente bajó la cabeza, moviéndose un poco más cerca de Zhou Weiqing para indicar que cada parte de ella le pertenecía. La mirada de Guyu parpadeó sobre los dos. Luego sonrió y dijo: tuvimos mucha prisa cuando te salvamos antes. ¿Puedo preguntar de dónde eres? ¿Puedes contarme un poco más sobre el desastre que te sobrevino? Después de todo, soy responsable de la seguridad de todo este barco en este peligroso océano. Sus palabras eran bastante moderadas, pero dejó inconfundiblemente claro que quería saber más sobre los antecedentes de Zhou Weiqing y Shan Wanbinger. Zhou Weiqing asintió, un destello de pena brilló en sus ojos. Incluso Shan Wanbinger, que sabía que solo estaba haciendo un espectáculo, no pudo evitar sentirse conmovida por su dolor increíblemente realista. ¿Cómo podrían los otros no hacerlo también? Gran maestro, usted y sus amigos salvaron nuestras vidas. Por supuesto que tenemos que contarle sobre nosotros. Mi humilde esposa y yo venimos de un pequeño clan ubicado cerca del puerto de Wabatu. Íbamos en un gran barco cuando salimos. Nuestro clan cayó hace mucho tiempo, dejando atrás solo a mi humilde esposa.
Habíamos estado esperando cazar algunos monstruos marinos en este viaje y reclamar sus núcleos celestiales para ganar algo de dinero y mejorar nuestra suerte. Nunca hubiésemos imaginado que nos encontraríamos con un dragón marino del terror, uno de los gobernantes de los mares. Ni siquiera estoy seguro de lo que pasó. Todo lo que escuché fue que alguien gritó las palabras dragón marino del terror, y en el instante siguiente nuestra nave fue completamente destruida. Tuvimos mucha suerte, ya que fuimos arrastrados por las olas y enviados a la deriva a través de los mares. Si pasasen unos días más, probablemente hubiésemos muerto. Correcto. Mi nombre es Wei-King, mientras que mi humilde esposa es Shangwan Binger. Estamos tremendamente agradecidos por haber sido rescatados por todos, y encontraremos la forma de recompensarlos por salvar nuestras vidas. Wei-King habló con lo que solo podría describirse como sinceridad absoluta. Estaba perfectamente de acuerdo con su condición de víctima de un desastre, y también dio una explicación clara sobre quién era él y su esposa. En cuanto al puerto de Wabatu, era uno de los otros destinos marcados en los mapas del vehículo del Emperador de Plata. El único otro nombre que Wei-King conocía era el continente Xuantian en sí mismo, y esta gente de aquí obviamente no sospecharía que él era del continente sin límites. Para él, simplemente informar de Wabatu para omitir esa pregunta era más que suficiente. Cuando vieron la expresión amarga de su rostro y lo oyeron narrar su historia, la mayoría de las personas presentes mostraron miradas de lástima. El único que no se conmovió fue el gran maestro Guyu. Él dijo con calma: en otras palabras, eres un cultivador independiente. A juzgar por las apariencias, tienes menos de 20 años de edad. Para un cultivador independiente de tu edad convertirse en un maestro de 5 joyas no debería haber sido fácil. Wei-King dejó escapar un suspiro. Pareciendo no haber escuchado las sospechas subyacentes en las palabras de Guyu, explicó: aunque mi clan ha caído en tiempos difíciles, nunca hemos perdido nuestros legados y nuestras técnicas de cultivo. Gran maestro, ¿qué tal esto? ¿Cómo salvaste nuestras vidas? Si lo deseas puedo entregarte las técnicas de cultivo de mi clan. Eso es solo una pequeña muestra de gratitud de parte de los dos. Si había alguien más que todavía sospechaba de él, sus palabras ahora aliviaban por completo sus sospechas. Todos podían sentir su absoluta sinceridad. Tanto en el continente sin límites como en el continente Xuantian, las técnicas de cultivo ancestrales eran increíblemente valiosas para todos y cada uno de los maestros de joyas celestiales. Wei-King expresó su voluntad de entregarla y era más que suficiente para demostrar su sinceridad. La técnica de cultivo de cada persona era única a su manera, y podría usarse para juzgar muchas cosas. Para él ni siquiera retener algo tan inestimable como una técnica ancestral significaba que él se estaba poniendo completamente al desnudo. De hecho, cuando Guyu escuchó estas palabras su expresión instantáneamente se hizo mucho más amigable. Agitó su mano y dijo: cuando tengamos un poco de tiempo libre, vamos a entrenar un poco. Para ti haber alcanzado el nivel de 5 joyas a una edad tan joven significa que eres un talento prometedor. Este anciano está dispuesto a darte un puntero 2. Las palabras de Wei-King fueron bellamente dichas, pero el gran maestro Guyu no se convencería tan fácilmente. Si deseas ofrecer tus técnicas, primero veré por mí mismo cómo son tus técnicas. Además, cualquier técnica que permitiese a un joven de 20 años alcanzar la etapa de 5 joyas tenía que ser una buena. El intercambio verbal oculto entre los dos era invisible, pero era el más peligroso de todos los enfrentamientos. Si algo salía mal, los dos lados podrían volverse enemigos instantáneamente. La razón por la cual Wei-King pudo permanecer tranquilo era porque realmente no tenía ninguna intención de dañar a las personas a bordo de este barco. Además, incluso si algo salía mal, no tenía que tener miedo. Mientras tuviera el vehículo del Emperador del Mar, aún podrían llegar al continente Xuantian. Sin embargo, si llegaran al continente a través de este barco, tendrían una identidad propia y nueva. También podrían aprender muchas cosas sobre el continente, lo que les sería de gran utilidad. Las comidas en el barco se centraban naturalmente en los mariscos. Grandes barcos como este solo traerían frutas, verduras y una pequeña cantidad de carne seca y granos. La gran mayoría de sus provisiones tenían que atraparlas desde el mar. Esta era la única forma en que podían continuar navegando por largos periodos de tiempo. Sin embargo, este banquete bastante simple era más que suficiente para despertar el apetito de Wei-King y Shangwan Binger. Cualquier tipo de comida caliente sería increíblemente atractiva después del mes que habían pasado subsistiendo con granos. Su misma voracidad sirvió como otro testimonio de la terrible experiencia que habían sufrido en el mar. Después de la comida, el gran maestro Guyu no liberó a Wei-King. En cambio, invitó a Wei-King y Shangwan Binger a sus aposentos privados.
En comparación con la residencia de Sogweikin, la cabina de Guyu era mucho más grande y mejor amueblada. Esa cabina individual ocupaba todo el espacio en el nivel más alto de la nave, e incluso venía con su propia área de ejercicio. Desde aquí, tenían una excelente posición ventajosa para ver el océano a su alrededor. Shang Wanbinger esperó fuera, mientras Sogweikin era conducido dentro de la cabina. Los dos jóvenes de aspecto peculiar eran discípulos de Guyu, y esperaron fuera también. Intentaron entablar una conversación con Shang Wanbinger y acercarse a ella. Si hubiese sido Shang Wanfeier quien estuviese allí, todos sus secretos habrían sido revelados en un instante. Binger, sin embargo, era diferente. Sin importar lo que dijeran, ella simplemente escuchaba con una sonrisa mientras decía muy poco. Eso simplemente los estimuló, pero se mantuvieron bastante corteses y no actuaron de manera incorrecta. Aproximadamente una hora más tarde, el gran maestro Guyu dejó escapar un grito de sorpresa desde su cabina. Esta técnica de cultivación tuya es absolutamente suicida. Para ti haber alcanzado tal nivel es increíblemente afortunado. Técnica de la deidad inmortal. Es más como técnica de la deidad condenada. La puerta de la cabina se abrió. Sogweikin salió con una expresión de impotencia en su rostro, junto con el gran maestro Guyu a su lado. Guyu tenía una mirada absolutamente aturdida en su rostro, y no pudo evitar mirar a Sogweikin de manera extraña. Tan pronto como Shang Wanbinger escuchó eso, supo lo que había sucedido. Ella bajó la cabeza y se obligó a reír mientras se acercaba para pararse junto a Sogweikin. La manera linda y confiable con que actuaba hacia él llenó a los dos jóvenes de celos. Guyu dejó escapar un largo suspiro. Weikin, este viejo hombre honestamente nunca ha oído hablar de una técnica como esa, ni puedo darte ningún indicativo. Vuelve a tu cabina y descansa. Ya estamos en nuestro camino de regreso. Si nos topamos con cualquier enemigo en ruta hacia el continente, tendré que pedirles a los dos que den una mano. Sogweikin dijo respetuosamente. Por supuesto. Su actuación anterior claramente le había ganado el reconocimiento de Guyu, y ahora era miembro de la tripulación de este buque. Luego vino el largo viaje de regreso. Para la gente en el barco, ese era un viaje extremadamente aburrido. Todo lo que hacían era ocasionalmente cazar algunas bestias marinas más débiles para aumentar sus cosechas. Para Sogweikin y Shang Wanbinger, sin embargo, esta era una vida mucho mejor que la que habían experimentado en el vehículo del emperador del mar. No necesitaban hacer nada en absoluto, pero todavía se dirigían a donde tenían que ir. Lo más importante es que aprendieron muchas cosas nuevas sobre el continente Xuantian. Sogweikin era muy adaptable a cualquier entorno nuevo, e hizo amigos muy fácilmente. Rápidamente comenzó a aprender una gran cantidad de información a través de sus conversaciones con las personas a bordo de este barco. El continente Xuantian era realmente pequeño en comparación con el continente sin límites. Era de aproximadamente la mitad del tamaño del Imperio Feili y era mucho más pequeño que el Imperio Songtian. Por lo tanto, tenía que depender mucho más del mar para obtener recursos de lo que lo hacía el continente sin límites, así que cuando se trataba de buques de alta mar, estaban muy lejos de ellos. En cuanto a maestros de joyas celestiales, el continente Xuantian tenía muchas sectas, pero eran diferentes de las grandes tierras santas del continente sin límites. El Palacio Xuantian estaba solo en el continente Xuantian, y era la piedra angular de la unificación del continente Xuantian hace 1300 años. No había otras naciones en este continente, mientras que las sectas más pequeñas de maestros de joyas celestiales existían bajo las gracias del Palacio Xuantian. Entonces el continente xuantiano era muy simple. El Imperio Xuantian y el Palacio Xuantian tomaron el centro del escenario, y no hubo demasiadas disputas. El Palacio Xuantian floreció durante un tiempo, pero sin competencia ni enemigos externos, el Imperio Xuantian se volvió complaciente. Por supuesto, Sogweikin no estaba realmente interesado en nada de eso. La información más útil que obtuvo fue sobre cómo unirse al Palacio Xuantian. El Palacio de Xuantian era insuperable en el continente Xuantian. Solo había dos formas de unirse. La primera forma era ser seleccionado por el Palacio antes de la edad de 10 años. Una vez seleccionado, podías unirte directamente al Palacio, momento en el que debes someterse a más pruebas para evaluar su don para cultivar y el estado de su despertar de joyas personales. Solo a los jóvenes más destacados se les daba la oportunidad de ingresar al palacio interior del Palacio Xuantian. Había otra manera de unirse al Palacio Xuantian, pero era diferente de las grandes tierras santas del continente sin límites. El palacio reclutaba cultivadores independientes, posiblemente porque no estaba preocupado por ser infiltrado por enemigos ya que era la única gran tierra en el continente Xuantian. Naturalmente, solo aceptaban los cultivadores más sobresalientes.
Cada año, el Palacio Xuantian celebraba sus pruebas anuales. Las pruebas de Xuantian se llevaron a cabo por primera vez en cada ciudad importante del Imperio Xuantian. Los 3 mejores cultivadores independientes en cada ciudad importante podían participar en la final celebrada en la capital, la Ciudad Celestial. No había un número determinado de cultivadores independientes que serían admitidos en el Palacio Xuantian cada año. Todo estaba determinado por su fuerza y potencial. El primer requisito al que se sometían las nuevas admisiones era el requisito de edad. En términos generales, solo los cultivadores independientes menores de 30 años eran aceptados en el Palacio Xuantian. Podrían acumular puntos de mérito para adquirir técnicas del Palacio Xuantian. Si apareciera alguien con un potencial excepcional que lograse pasar las diversas pruebas del Palacio Xuantian, también tendrían la oportunidad de unirse al Palacio Interior. Pero, por supuesto, la restricción de edad no se aplicaba a las potencias superiores a la etapa Rey Celestial. Todos los que estaban en o por encima de la etapa Rey Celestial que deseaban unirse al Palacio Xuantian tendrían que someterse a un conjunto diferente de pruebas. En cuanto a lo que implicaban, Zhou Weiqing no era capaz de descubrirle a bordo de este buque. Sin lugar a dudas, las edades de Shen Wanbinger y Zhou Weiqing significaban que solo podían intentar el segundo método. Para los maestros de joyas celestiales del continente Xuantian, el poder unirse al Palacio Xuantian no solo era un gran honor, también era enormemente beneficioso. Los discípulos del Palacio Interior del Palacio Xuantian podrían recibir los materiales necesarios para la consolidación y el almacenamiento de habilidades sin ninguna condición adjunta. Incluso los discípulos del Palacio Exterior recibían innumerables beneficios. En el continente Xuantian, todos los palacios de almacenamiento de habilidades pertenecían al Palacio Xuantian. Uno podría imaginarse cuán increíblemente masivo y poderoso era el Palacio Xuantian. Incluso la selección de cada emperador del Imperio Xuantian tenía que ser aprobada por el Palacio Xuantian. El objetivo de Zhou Weiqing era la gema de teletransportación espacial. Después de aprender esa información sobre el Palacio Xuantian, se dio cuenta de que esto significaba que él y Winger se convertirían en enemigos de todo el continente Xuantian. La dificultad de adquirir la gema de teletransportación espacial era mucho mayor de lo que esperaba. Sin embargo, Zhou Weiqing ya había pensado en una solución. No importa qué, tenía que unirse primero al Palacio Xuantian para estar cerca de su objetivo. Solo al ingresar al palacio tendría mayores posibilidades de éxito. De lo contrario, probablemente ni siquiera sería capaz de averiguar dónde estaba ubicada la gema de teletransportación espacial. El resto de su viaje transcurrió sin incidentes, y el barco no encontró ninguna dificultad en lo absoluto. Tenía un experto rey celestial protegiéndolo después de todo. Mientras no atrayesen a otra bestia del mar aterradora como la tortuga gigante, no estarían en peligro real. Zhou Weiqing era una persona afable, mientras que Shen Wanbinger era deslumbrantemente hermosa. Fueron recibidos rápidamente en las filas de los maestros de joyas celestiales, que eran muy honrados aquí. Los marineros ordinarios no se atrevían a mostrar ninguna descortesía en lo absoluto. Este gran barco era nombrado La Perla, y era propiedad del gran maestro Guyu. El gran maestro Guyu no era miembro del Palacio Xuantian. Él era uno de los muy pocos líderes de clanes en el continente Xuantian que gobernaba un poderoso clan y aún no era parte del Palacio Xuantian. Pero, por supuesto, todos los maestros de joyas celestiales tenían que subordinarse al Palacio Xuantian. Si no lo hacía, su destino sería la erradicación. Este particular viaje oceánico había sido muy rentable. Su objetivo era recoger algunos regalos valiosos que podrían enviar al Palacio Xuantian, a fin de mejorar las posibilidades de que los niños de su clan reciban la entrada al Palacio Interior. En el continente Xuantian, los diversos clanes no intentaban competir en riqueza o poder de combate. En vez de eso, competían por cuán bien ubicados estaban sus miembros en el Palacio Xuantian. Ese extraño fenómeno era algo que no existía en el continente sin límites. El gran maestro Guyu había estado planeando aceptar a Zhou Weiqing y a su esposa en su propio clan, pero después de enterarse de la técnica de la deidad inmortal en la que Zhou Weiqing entrenaba, abandonó esa idea. Ningún clan estaría dispuesto a aceptar y poner recursos para entrenar a alguien que podría morir en cualquier momento debido a su propia técnica de cultivo. Por lo tanto, cuando Zhou Weiqing buscó al gran maestro Guyu y le pidió que proporcionara una carta para él y su esposa en apoyo de su participación en las pruebas de Xuantian, Guyu estuvo de acuerdo inmediatamente. Zhou Weiqing actuó maravillosamente a bordo de ese barco. Cada vez que se encontraba con bestias marinas de rango medio, luchaba de inmediato con todo su poder para ayudar a los maestros de joyas celestiales del barco a defenderse. Él nunca pidió la compensación más mínima. Cada vez, él diría que eso era por el simple hecho de pagarles por haberlo salvado.
Su comportamiento era perfectamente correcto, y no dio excusa para que nadie sospechara de nada. Como resultado, Guyo estaba feliz de hacerle ese favor. La técnica de la habilidad inmortal de Sogeking no estaba necesariamente destinada al fracaso, después de todo. Si realmente lograra dominarla, se convertiría en una figura extraordinariamente poderosa. Guyu no tenía idea, por supuesto, de que en el continente sin límites, que era mucho más grande que el continente Xuantian, Sogeking había sido visto desde hacía mucho tiempo como un monstruo absoluto de la naturaleza. El barco pasó un mes completo en el viaje de regreso. Lentamente, una orilla oscura apareció en el horizonte distante. Todos habían estado en el mar por demasiado tiempo. Incluso los maestros de joyas celestiales a bordo del barco no pudieron evitar lanzar gritos de júbilo cuando vieron aparecer la orilla. Poder sobrevivir en los mares inconstantes y regresar de manera segura era algo que valía la pena celebrar para cualquier marino. Sogeking sostuvo a Shang Wanbinger de la mano. Se pararon en la cubierta del barco, mirando a lo lejos. En este momento, sus corazones se llenaron de un heroísmo sin límites mientras celebraban silenciosamente. Continente Xuantian. Lo logramos. Una hora más tarde, la perla se deslizó lentamente en el muelle. En el momento en que el barco se detuvo, el muelle ya se había llenado de incontables saludados ruidosos. Volver de nuevo con vida es una sensación maravillosa. La voz de Guyu sonó desde atrás. Sogeking se volteó para mirar, solo para ver a la potencia del Rey Celestial caminar hacia él. Durante el curso de sus interacciones, Sogeking había llegado a tener una buena impresión de Guyu. Guyu era un señor muy reservado, pero su personalidad era extremadamente amable. Era un poderoso líder de la etapa Rey Celestial que no tenía ninguna posibilidad de abrirse paso para convertirse en un emperador celestial, pero en el continente Xuantian todavía era una verdadera potencia de su generación. Gran maestro, ¿cómo podría alguien tan poderoso como usted temer al mar? Dijo Sogeking con una sonrisa. Guyu dejó escapar una risa sobresaltada. ¿Cómo podría no temerle? No quiero ser irrespetuoso, pero incluso el actual maestro del Palacio Xuantian sería cauteloso cuando viajase en el mar. Sogeking preguntó con curiosidad. ¿Los miembros del Palacio Xuantian también viajan a los mares? Guyu sintió. Por supuesto. El mar en sí es una bóveda sin fondo de tesoros. Escuché que hace mucho tiempo, cuando se formó el Palacio Xuantian, en realidad se las arregló para matar a un dragón marino del terror que de alguna manera había sufrido una fuerte lesión en otro lugar. Hicieron una fortuna absoluta robando su cadáver. Fue eso lo que los llevó a convertirse en el preeminente Palacio Xuantian, que luego se expandió a lo largo de muchos años hasta alcanzar su altura actual. Sogeking sonrió. Gran maestro, me temo que vamos a tener que despedirnos. Guyu sintió. Mantente a salvo. Si las cosas no funcionan en las pruebas de Xuantian, te daremos la bienvenida aquí dentro de nuestro clan. Gracias, gran maestro. Sogeking se inclinó de nuevo antes de sacar a Shang Wanbinger del barco. Los dos discípulos de Guyu estaban detrás de él. Uno de ellos dijo, Maestro, sigo teniendo la sensación de que este tipo de Sogeking es un poco extraño. A él no parece importarle nada en lo absoluto. Guyu sonrió, asintiendo con satisfacción. Si pudiste notar eso, has mejorado bastante. Incluso yo no puedo ver a través de ese joven, por no hablar de ti. Sus antecedentes no son tan simples como dijo. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta, un amigo extra siempre es mejor que un enemigo extra. Sogeking no tenía forma de saber cuál era la evaluación de Guyu sobre él. Él solo vio a Shang Wanbinger fuera del bote, luego se abrió paso entre la muchedumbre en los muelles. Cada vez que un gran barco de gran tamaño, como la Perla, regresaba sano y salvo de un viaje, venía cargado de botines. Las innumerables personas que esperaban en los muelles eran casi todos mercaderes que querían probar y comprar algunos artículos preciosos del barco, y luego revenderlo a un precio más alto. Después de pasar apresuradamente por los terrenos, Sogeking condujo a Shang Wanbinger a esa ciudad costera. La sensación de tierra firme era absolutamente maravillosa. Una vez más fueron capaces de sentir la energía rica y profunda del atributo tierra que palpitaba a través del suelo debajo de ellos, y se sentía como si hubiesen sido años desde la última vez que lo hicieron. Realmente quiero descartar todo y quedarme aquí en el continente Xuantian. Nadie nos reconoce aquí, y no tengo que preocuparme por todos esos asuntos problemáticos, dijo Sogeking. Shang Wanbinger lo miró, con una sonrisa no muy bonita alrededor de sus labios. ¿Podrías soportarlo? Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 237 Prueba Xuantian. Sogeking tragó saliva. Permíteme entrar a la ciudad para buscar el lugar donde están llevando a cabo las pruebas del Palacio Xuantian.
el maestro Guyu dijo que la ciudad de Guibatu tendría un lugar para llevar a cabo las pruebas. Shang Wanbinger se limitó a sonreír levemente ante los torpes y poco sutiles cambios de tema de nuestro querido pequeño gordito Zhou. Ella no lo regañó a él. Zhou Weiqing no pudo evitar apretar su mano. Binger siempre era tan considerada. La ciudad de Guibatu era una ciudad portuaria, y también era el destino final transcrito en los mapas marítimos en el vehículo del emperador del mar. Se sentía muy bien ahora que finalmente habían llegado a su destino y realmente habían pisado el continente Xuantian. Lo primero que hizo Zhou Weiqing fue comprar un mapa del continente. No tenía ninguna moneda del continente Xuantian, pero los núcleos celestiales eran tesoros en todas partes. Después de vender algunas de las bestias celestiales de la etapa Sun, tenía suficiente dinero para que él y Shang Wanbinger no lo gastaran durante bastante tiempo. Después de deambular por la ciudad durante un tiempo, Zhou Weiqing descubrió que en realidad era bastante similar al continente sin límites en muchos aspectos. Además de algunas pequeñas diferencias en el atuendo, no podía haber ninguna otra diferencia. Después de buscar una posada para quedarse, simplemente preguntaron por todas partes y rápidamente obtuvieron noticias sobre las pruebas Xuantian. La ciudad de Guibatu era, después de todo, una ciudad portuaria importante, y como podía una ciudad tan grande y tan poblada perderse la celebración de las pruebas, parecía que tenían suerte, ya que las pruebas de este año para la ciudad de Guibatu se celebrarían dentro de un mes. Después de conocer todas las novedades, Zhou Weiqing decidió dedicarse al cultivo a puerta cerrada durante todo el tiempo. Durante este largo viaje por el océano, a pesar de que realmente no habían enfrentado ningún peligro real, tanto él como Shang Wanbinger habían pasado por varias pruebas propias, y tenían sus propias ideas y comprensiones individuales, lo que llevó a un aumento en el cultivo. Era una buena oportunidad para que ellos usaran ese tiempo para comprender completamente sus entendimientos y fusionarlos con su propia cultivación. Naturalmente, Shang Wanbinger también comenzó a cultivar con Zhou Weiqing. Por ahora, la energía santa en su cuerpo estaba llena, y con Zhou Weiqing a su lado para apoyarla, ella podría usar directamente la energía santa en su entrenamiento y cultivación. Una vez que ella usase una cierta cantidad de energía santa, Zhou Weiqing podría infundirle algo fácilmente una vez más. Eso permitía que la velocidad de cultivo de Shang Wanbinger aumentara rápidamente. Después de solo 3 días de cultivación, ella ya había pasado a la etapa de 7 joyas. En cuanto a Zhou Weiqing, su propia velocidad de cultivo era tan rápida como antes. Aunque la técnica de la deidad inmortal fue completada, la mejora de su energía santa no mostró signos de desaceleración. En el proceso de recolección, transformación y limpieza, su cultivo pareció crecer naturalmente. En este punto, su energía santa ya estaba apenas a un paso de la 37ª etapa. Sin embargo, debido al hecho de que había completado la técnica de la deidad inmortal y no tenía otra técnica de cultivo, Zhou Weiqing aún no sabía cómo iba a romper la 37ª etapa. Él solo podía seguir creciendo, mejorando y reuniendo, esperando que en el proceso su energía santa progresara de manera automática. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Además de cultivar, tanto Zhou Weiqing como Shang Wanbinger solían salir a caminar para experimentar la vida en el nuevo continente y comprenderlo mejor. Su cultivo a puerta cerrada fue de hecho efectivo. En el último mes, con la poderosa ayuda de la energía santa, Shang Wanbinger había logrado aumentar su cultivo por otro nivel, alcanzando directamente una nueva etapa. En cuanto a Zhou Weiqing, aunque no logró pasar a la 37ª etapa, después de un mes de meditación y comprensión, su energía santa no solo aumentó en cantidad sino también en calidad, se comprimió y purificó aún más. Su propia comprensión hacia la energía santa y su uso también se había profundizado. En este punto, parecía que no había más que una delgada barrera de papel entre él y la etapa 37, pero Zhou Weiqing aún no sabía cómo podía pinchar esa barrera. Sin embargo, estaba extremadamente claro que mientras continuara mejorando y acumulando, definitivamente tendría éxito eventualmente. En la plaza central de la ciudad de Guibatu, era un gran día para todos, un evento anual de potencias. El gobernador de Guibatu ya estaba sentado en la plataforma principal. Un escenario que se había construido temporalmente para las pruebas ahora estaba rodeado por una multitud de espectadores entusiasmados, y solo la presencia de un gran número de soldados mantenía el orden. Gobernador, esta es la lista de nombres de los participantes de este año, informó un servidor, entregando un documento. El gobernador de Guibatu Santan recibió la lista, pero ni siquiera la miró. En cambio, se lo pasó con respeto a un anciano sentado a su lado. Maestro Erchun, para su lectura si lo desea. El anciano llamado Erchun vestía una túnica azul con un símbolo de media luna de plata guardado en el pecho izquierdo.
Al abrir la lista, el maestro Archun la recorrió rápidamente antes de decir pasivamente: hay más de un centenar de participantes que se han registrado para estas pruebas, son demasiados. Da esta orden. Solo los que tienen 4 joyas o más necesitan quedarse, el resto será descalificado. Santan se sorprendió momentáneamente antes de decir en un tono incómodo: maestro, ¿estás seguro de que está bien? Anteriormente, nuestras reglas decían que el límite mínimo de participación era de 3 joyas. Archun lo miró con frialdad, y Santan al instante sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este anciano no quiere perder tanto tiempo aquí. Solo necesitas anunciar que esa es la decisión tomada por nuestro Palacio Xuantian. ¿Crees que nuestro Xuantian Palace necesita responder a esos pequeños cultivadores independientes? Si su poder es insuficiente, ¿de qué sirve unirse a las pruebas? Sí, sí. Santan se secó el sudor en la frente, mientras pensaba para sí mismo interiormente. Por supuesto, su Palacio Xuantian no tiene miedo, pero yo solo soy el gobernador de Wibatu, todavía tengo miedo de que esos maestros de joyas celestiales causen problemas. El proceso de selección para las pruebas de Xuantian era extremadamente duro, y los maestros de joyas físicas y maestros de joyas elementales eran rechazados directamente, con solo los maestros de joyas celestiales participando. Originalmente, el criterio era que fueran menores de 30 años y en la etapa de 3 joyas o superior. Eso ya se consideraba requisitos muy estrictos, pero ahora lo estaban aumentando a la etapa de 4 joyas. ¿Cómo podrían los cultivadores independientes no estar resentidos? Por supuesto, no se atreverían a hacer nada sobre el resentimiento. Después de todo, ¿quién se atrevía a ofender al Palacio Xuantian? De hecho, después de que se proclamó la noticia, causó una gran perturbación entre los participantes. Varios de los jóvenes maestros de joyas celestiales de 3 joyas que confiaban en su fuerza, equipo consolidado y habilidades almacenadas se estaban quejando. Después de todo, ya habían pagado para inscribirse en las pruebas. Por supuesto, tal como el gobernador de Wibatu Santan imaginó, aunque estaban insatisfechos y quejándose, ninguno de ellos se atrevió a causar problemas. No se atreverían a ofender al Palacio Xuantian. Ese maestro Archun sentado al lado de Santan no era más que el representante del Palacio Xuantian en su ciudad de Wibatu, pero su arrogancia ya era tan alta que su barbilla casi tocaba el cielo. Zhou Weiqing y Shan Wanbinger estaban actualmente en la multitud de participantes. Al escuchar las voces insatisfechas a su alrededor, Zhou Weiqing habló en transferencia de voz a Shan Wanbinger. Parece que aunque este Palacio Xuantian es extremadamente poderoso en el continente Xuantian, no son dueños de los corazones de la población. Shan Wanbinger respondió de manera similar. Eso es natural. Dado que el Palacio Xuantian es tan poderoso que tienen un monopolio, sus discípulos y subordinados definitivamente serán extremadamente arrogantes. ¿Cómo podrían ganarse los corazones de la población normal? Sin embargo, dado que son reprimidos por el poder, esta gente solo se atreverá a enojarse, pero no hablará ni tomará medidas. Aún así, si el Palacio Xuantian no se ocupa y continúa en ese camino, el Imperio Xuantian podría fracturarse desde adentro. Después de la proclamación, el número original de participantes de más de un centenar se había reducido en más de la mitad, quedando solo un poco más de 30. En las gradas Santan le preguntó a Archun: «Maestro, ¿podemos comenzar ahora?» Archun ni siquiera movió la cabeza, solo gruñendo un en. Solo entonces Santan se levantó para proclamar: «Nuestras pruebas Xuantian anuales comenzarán oficialmente ahora. Potencias de la ciudad de Wibatu, por favor muestren sus habilidades más fuertes y trabajen duro para ingresar a la final y tener la oportunidad de ingresar a la ciudad celestial. Bien, la primera ronda comenzará, prueba de la energía celestial». En el escenario, los trabajadores habían transportado 5 pilares de piedra, cada uno de aproximadamente 1 metro de alto. Encima de cada pilar había un cristal transparente. Claramente, eso era con el propósito de probar la energía celestial de los participantes. En las gradas el maestro Archun se levantó lentamente. De una manera algo show-off, flotó por el aire antes de aterrizar en el escenario. Tan pronto como apareció, toda la audiencia guardó silencio. Este arrogante anciano puso sus manos detrás de su espalda mientras instruía pasivamente a aquellos participantes en la etapa de 4 joyas y superior, se turnaran para someterse al examen de energía celestial. Comiencen, 5 a la vez. Registraremos la fuerza de su energía celestial. Junto con su entrada, un hombre de mediana edad vestido con túnicas azules similares salió de un lado. Si uno los examinaba atentamente, el símbolo bordado en su pecho era una estrella de plata, y su estado era claramente inferior al del maestro Archun. Sostenía un libro grande en sus manos, que parecía ser usado para propósitos de registro.
Muy rápidamente, los 30 y tantos participantes restantes comenzaron a subir al escenario de A5, dirigidos por personal asignado. Zhou Weiqing y Shan Wanbinger estaban posicionados en la parte posterior. Mientras observaban, el primer grupo de 5 ascendió al escenario. Tan pronto como el hombre de mediana edad dio la orden, los 5 inmediatamente hicieron circular su energía celestial. Al instante, los 5 cristales en los pilares se iluminaron, emitiendo una tenue luz blanca. A medida que se derramaba más energía celestial en ellos, la luz blanca se elevaba lentamente. En ese punto, todos podían ver las diferencias. La luz blanca subiría a un nivel más alto para aquellos con niveles de cultivo más altos. Eso continuó durante casi 5 minutos más, momento en el que las columnas de luz blanca ya no se elevaban. El miembro del jurado del Palacio Xuantian que estaba grabando los resultados agitó sus manos, indicando que su examen había terminado. Pronto, el segundo grupo de 5 ascendió al escenario, sometiéndose a la misma prueba. Zhou Weiqing sonrió mientras hablaba con Shan Wanbinger en voz baja. Esto es bastante interesante, pasar por un examen de energía celestial. Sin embargo, si se tratase simplemente de una prueba normal de energía celestial, aún no sería suficiente para determinar cuán poderoso es un maestro de joyas celestiales. Supongo que habrá otras pruebas después de esta. Shan Wanbinger asintió y estaba a punto de responder cuando, de repente, una voz inarmónica resonó detrás de ellos. Incluso si hay otras pruebas, no tendrá nada que ver con personas como ustedes. Nunca serás seleccionado. Esa voz era bastante aguda y penetrante, dándoles una sensación muy incómoda. La frente de Zhou Weiqing se frunció mientras giraba su cabeza, solo para ver a un joven de más de 20 años de edad, vagueando mientras miraba las nalgas de Shan Wanbinger. Cuando vio a Zhou Weiqing voltearse para mirarlo, inmediatamente levantó la cabeza de una manera extremadamente arrogante. Una luz fría brilló en los ojos de Zhou Weiqing antes de desaparecer, pero su rostro mantuvo su sonrisa. ¿Qué quieres decir con esas palabras? Ni siquiera hemos pasado por el examen. ¿Cómo sabrías que nuestro cultivo no es suficiente para ser seleccionados? El joven no era muy alto, solo alrededor de 1,7 metros de altura. Era delgado, con ojos hundidos y bolsas en los ojos casi verdosas. Su aspecto era decente, pero cualquier persona exigente podría decir que se trataba de un joven que se había excedido en el libertinaje. Anteriormente, Zhou Weiqing ni siquiera se había fijado en él, y no podía imaginar que esa persona pudiese asistir a las pruebas Xuantian. Lo que hay que saber o no, este joven maestro aquí definitivamente será seleccionado. Ustedes dos no son locales, de lo contrario definitivamente sabrán quién es este joven maestro. Incluso mientras hablaba, sus ojos pervertidos estaban fijos en Shan Wanbinger, recorriendo su cuerpo. Por desgracia, él no sabía que eso ya estaba rozando la escama inversa de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing mantuvo su mirada curiosa mientras decía, ¿no son las pruebas Xuantian los que seleccionan talentos para el Palacio Xuantian? Todo depende del poder. ¿Qué tiene eso que ver con el Estado? El joven dio un gruñido desdeñoso, ignorando por completo a Zhou Weiqing. En cambio, sonrió a Shan Wanbinger y dijo, tu belleza, te ves bien. Después de que terminen las pruebas, ¿qué tal si te invito a una comida? La cuota de selección de este año ya se ha pasado, y usted no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, todavía eres joven, siempre y cuando te ayude a prepararte con anticipación, es posible que tengas una oportunidad el año que viene. Mi padre es el gobernador de esta ciudad, y mi nombre es Sante. Vamos a conocernos más. Mientras decía eso, de hecho extendió su mano en un intento de sostener la mano de Shan Wanbinger. Tuvo éxito en sostener una mano. Por desgracia, no era la pequeña mano de Shan Wanbinger, sino una mano grande y poderosa. La cara sonriente de Zhou Weiqing apareció justo frente a él, estrechándole la mano vigorosamente mientras decía felizmente, «Oh, en realidad es el joven maestro del gobernador, perdóname por mi ignorancia». «Bastardo. Deja ir mi mano». Sangre hizo todo lo posible por soltar su mano, pero se dio cuenta de que la mano grande de Zhou Weiqing era como una prensa de acero. No importaba cuánto circulase su energía celestial, era como si un buey de arcilla entrara en el mar, para nunca regresar. Descubrió que no importaba lo que hiciese, no podría sacar su mano. En cambio, la mano de Zhou Weiqing continuó apretando su agarre, y pronto un dolor agudo comenzó a viajar desde su mano. Justo en ese momento, una voz severa sonó. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Es su turno de subir al escenario y tomar la prueba. En el momento en que hablaron, varios grupos de 5 ya habían completado sus pruebas, y era su turno. Solo entonces Zhou Weiqing liberó la mano de Sante. Después de todo, este era su territorio.
Más importante aún, tenían que aprobar las pruebas Xuantian para ingresar al Palacio Xuantian. Como tal, se contuvo de exigir venganza. Por supuesto, con la personalidad de Zhou Weiqing, definitivamente no dejaría que ese sangre se fuese tan fácil. Además de los tres, aún había otros dos delante de ellos que se unirían a ellos en el grupo de 5. Mientras subían al escenario, cada uno de ellos se paró frente a un pilar de piedra. Este maestro Chun estuvo allí todo el tiempo, su cara impasible e inexpresiva, sus manos detrás de su espalda ya que ni siquiera miraba de cerca a los participantes. Era como si todo eso no tuviese nada que ver con él. Cuando el personal dio la señal para comenzar, los 5 comenzaron a infundir su energía celestial en el cristal transparente que tenían delante. Zhou Weiqing no se apresuró a hacer circular su propia energía celestial, sino que volteó la cabeza para mirar a Sangde. Para su sorpresa, el nivel de energía celestial de Sangde no era bajo, incluso con su cuerpo que estaba vaciado por el libertinaje, todavía estaba en la etapa de las 5 joyas. La luz blanca se elevaba constantemente delante de él. Zhou Weiqing sonrió para sí mismo interiormente, sabiendo que ese tipo, era altamente probable que su energía celestial no fuera completamente cultivada por él mismo. Aunque la luz blanca creció bastante rápido, era claramente mixta e impura, incluso un poco débil e inestable. Eso solo podría probar que es muy probable que su energía celestial haya sido obtenida con la ayuda de muchos medicamentos, o con algunos expertos que usaban medios únicos para elevar su nivel de cultivación externamente. Tal método fue indudablemente capaz de elevar su nivel de cultivo rápidamente, pero fue perjudicial para él a largo plazo. Aparte de todo lo demás, era probable que ni siquiera fuese capaz de pasar el umbral entre la etapa Sun y la etapa Sun en el futuro. Zhou Weiqing giró la cabeza otra vez, haciendo un guiño imperceptible a Shan Wanbinger del otro lado. Al mismo tiempo, comenzó a transformar su energía santa en energía celestial, infundiéndola lentamente en el cristal, haciendo que la luz blanca de su cristal comenzara a alcanzar a la de Sangde. Sin embargo, no exageró, solo liberando suficiente energía celestial para mantener su posición un poco más alta que la Sangde, ya que ambos se levantaron casi al mismo nivel. Justo en ese momento, los ojos de Shan Wanbinger brillaron intensamente, mientras una poderosa reverberación de energía celestial brotó de su cuerpo. Una masa de gritos de asombro se elevó de la audiencia cuando vieron el rayo de luz blanca salir del cristal frente a ella a una velocidad sorprendente. La luz blanca y gruesa superó instantáneamente a las otras 4 hasta una altura sin precedentes de 5 metros. Con un súbito y fuerte ping, el cristal frente a ella se hizo añicos, incapaz de soportar la enorme energía celestial. Anteriormente, Chun seguía impasible e inmóvil, pero ante la vista se asustó. Mirando fijamente el cristal roto, no pudo evitar exclamar: 7 joyas. Actualmente, su expresión ya no tenía esa arrogancia, mientras miraba a Shan Wanbinger con una mirada de asombro. Este joven parecía no tener más de 20 años o más, pero ya había alcanzado la etapa de 7 joyas. ¿Cómo era eso posible? Incluso para aquellos jóvenes talentos cultivados desde jóvenes en el Palacio Xuantian, es posible que ni siquiera tengan ese poder, ¿no? ¿Cómo podía saber que el nivel de cultivo de Shan Wanbinger también se consideraba la crema de la cosecha, incluso entre la generación más joven de todo el continente sin límites? Aunque el continente Xuantian era poderoso, con la existencia de una gran tierra santa como el Palacio Xuantian, cuando se la comparaba con el continente sin límites, todavía había algunas diferencias. Shan Wanbinger retiró sus pequeñas y tiernas manos, sonriendo gentilmente como si hubiera hecho algo insignificante. En este punto, el resplandor que emitió eclipsó por completo a todos los demás participantes. Una etapa de cultivo de 7 joyas, en la historia de las pruebas Xuantian, no era que eso nunca hubiese sucedido antes, pero definitivamente era extremadamente raro. Incluso cuando lo hacía, era solo en las etapas finales que se llevaban a cabo en la ciudad celestial, no en unas pruebas preliminares de una ciudad periférica. Más importante aún, esas eran usualmente potencias que estaban extremadamente cerca de la edad de 30. No solo Shan Wanbinger era extremadamente hermosa, sino que parecía una joven de 20 años que estaba en defensa. Con un marcado contraste con su poderoso nivel de cultivo, ¿cómo podría no aumentar el valor del choque? Tomando una respiración profunda, Chun asintió con la cabeza hacia Shan Wanbinger, diciendo: ¿Puedo preguntar, jovencita, cuál es tu nombre? Shan Wanbinger sonrió mientras respondía: Mi nombre es Shan Wanbinger. Al escuchar su nombre, Chun descubrió que no tenía la menor impresión de ese nombre, y solo pudo asentir sin decir nada más. Sin embargo, en el fondo de su corazón, se sentía bastante incómodo. Justo como lo que Sang había fanfarroneado antes, las pruebas actuales que se celebraban no eran más que una farsa, una mera formalidad.
En verdad, Erchun ya había arreglado los 3 participantes seleccionados debajo de la mesa. Por supuesto, eso se debió a que esos 3 ya le habían dado sobornos más que suficientes, y solo a los que habían dado más se les daban los puestos. Estas personas no eran tontas, siempre y cuando pudieran ingresar al Palacio Xuantian, incluso si solo fuesen un discípulo externo, no solo se beneficiarían de ello, solo con el aumento en el estatus, tendrían miedo de recuperar esos sobornos. Zhou Weiqing tenía sus propios planes al hacer que Shen Wanbinghe revelara su verdadera fuerza. Después de todo, no podía controlar la apariencia de su propio cultivo como él, y en lugar de tratar de ocultar cosas e invocar sospechas, bien podrían mostrar su cultivo. De esta forma, con los talentos que Shen Wanbinghe había demostrado, podrían ingresar rápidamente al núcleo interno del Palacio Xuantian. Eso sería un gran beneficio para ellos al obtener la gema de teletransportación espacial. Este era solo el primer paso en el plan de Zhou Weiqing. Cada vez que actuaba, usualmente solo lo hacía después de una planificación adecuada, y todos los pasos futuros ya habían sido arreglados. Muy rápidamente, todos los participantes habían completado su examen de energía celestial. Erchun miró a los participantes antes de decir impasible: los 10 mejores en la energía celestial pasarán a la segunda ronda. Anuncien sus nombres. Tan pronto como habló, los participantes estallaron en un alboroto. Se tenía que saber que la mayoría de los participantes tenían casi el mismo nivel de cultivo, y definitivamente era injusto determinar la habilidad del cultivo de la energía celestial solamente. Además, esa no era la regla original de las pruebas. Maestro Erchun, eso no es correcto, ¿verdad? La energía celestial es solo una faceta del poder de los maestros de joyas celestiales, y no puede representar todo. Además, de acuerdo con las reglas de las pruebas Xuantian, el examen de energía celestial solo debería ver si tenemos la calificación, no una ronda de eliminación real. Uno de los participantes saltó. Erchun lo miró enojado. ¿Creen que este anciano necesita que todos le enseñen a hacer las cosas? Cada área tiene su propio método de hacer las cosas, sus propias reglas. En la ciudad de Batu, mis reglas son las reglas de la ciudad de Batu. Eliminen su nombre. Al instante, la multitud fue silenciada. Aunque sus sentimientos seguían siendo tempestuosos, nadie más se atrevió a hablar. ¿Ves ahora? Es inútil. No importa cuán fuerte seas, no podrás ganar el lugar en la selección. Sande se puso al lado de Zhou Weiqing mientras hablaba burlonamente. Sin embargo, esta vez, no se atrevió a usar la misma mirada para mirar a Shen Wanbinghe. El poder que ella había mostrado era demasiado aterrador para él. Aunque su padre era el gobernador, no se atrevería a ofender a un maestro de joyas celestiales que ya había ingresado en la etapa Son, especialmente uno tan joven. Zhou Weiqing se rió de buena gana, asintiendo con la cabeza hacia Sande mientras decía: esperemos y veamos. Poco después fue la proclamación de los 10 nombres que podrían ingresar a la próxima ronda de las pruebas de selección. Naturalmente, Shen Wanbinghe estaría en la lista. En cuanto a Zhou Weiqing, él había mantenido la apariencia de que su energía celestial era ligeramente más alta que la de Sande, y todavía estaba entre los mejores 10. Además de eso, Sande había demostrado que sus palabras eran precisas, ingresando sin problemas al top 10 sin ningún problema. Cuando los 10 subieron al escenario para formar una sola fila frente a Erchun, los más jóvenes eran claramente Zhou Weiqing y Shen Wanbinghe. En todo caso, el aspecto de Zhou Weiqing en realidad era más maduro que su edad real. Erchun dijo pasivamente: si alguien piensa que mis reglas no son justas, puede optar por retirarse. Si su energía celestial ni siquiera puede alcanzar a los 10 primeros, ¿de qué derecho tiene que quejarse? De hecho, la energía celestial es solo una faceta cuando se evalúa un maestro de joyas celestiales, pero también es la raíz de todos los maestros de joyas celestiales. Sin una fuerte energía celestial en su núcleo, incluso si tienes algunas poderosas habilidades almacenadas, ¿puedes desatarlas correctamente? Solo hay 3 posiciones, naturalmente las elegiré de aquellos que tienen un buen nivel de cultivación y fuertes talentos. Luego, este anciano estará personalmente probando a cada uno de ustedes 10. Si usamos el método original de sorteo para luchar, no solo tomará mucho más tiempo, también puede ser injusto debido al factor suerte en términos de sorteo. Este anciano preferiría sufrir un poco para garantizar la imparcialidad de las pruebas Xuantian. Si alguien más se atreve a cuestionar mis decisiones, será castigado por ser irrespetuoso con el Palacio Xuantian. La voz de Erchun estaba ligeramente nublada, llena de presión. Hacia los maestros de joyas celestiales, esa presión era insignificante, pero para la audiencia común, era más que suficiente. Tan pronto como terminó de hablar, el público lo pensó y sintió que tenía sentido.
Muy pronto, la discusión y la disidencia cesaron naturalmente. Erchun hizo un gesto para que el primer participante se le presentara, diciendo pasivamente: más adelante, todas mis pruebas serán las mismas. No importa qué habilidad usen, siempre y cuando puedan recibir un golpe de palma mía sin caer del escenario, habrán superado la segunda ronda. Si al final, solo 3 personas tienen éxito, entonces serán los 3 finalistas que serán seleccionados. Si pasan más de 3, entrarán en la tercera ronda. Los 10 participantes asintieron para demostrar que entendían. Erchun asintió con la cabeza hacia el joven frente a él de manera magnánima, lo que indicaba que debía prepararse. Naturalmente, el joven no se atrevió a ser descuidado. Estaba en la etapa de 5 joyas, y rápidamente lanzó 4 piezas de equipo consolidado. Como cultivador independiente, no era fácil obtener tantos equipos consolidados. Una vez que terminó su preparación, se enfrentó a Erchun, completamente concentrado. Ten cuidado. Erchun dio un brusco paso hacia adelante, sus joyas celestiales aparecieron alrededor de sus muñecas, 9 de ellas brillando intensamente. Sin más florituras, envió un golpe directo hacia el joven. El joven rápidamente bloqueó, desatando un escudo de hielo al instante, circulando toda su energía celestial en un esfuerzo poderoso. Pegó un golpe sordo, y el escudo de hielo fue hecho añicos. Al mismo tiempo, el cuerpo del joven voló hacia atrás, aterrizando directamente en el suelo fuera del escenario. A un lado del escenario, la boca de Zhou Weiqing se curvó en una sonrisa, casi riendo a carcajadas. Tal engaño menor, tal vez podría engañar a los plebeyos, pero ¿cómo podría escapar a sus ojos, el de un actor hábil y estafador en persona? En la superficie, esa prueba puede parecer justa, pero lo era realmente. El poder de Erchun no estaba nada mal, actualmente en la etapa Sun de nivel superior. Sin embargo, con su poder de 9 joyas contra un maestro de joyas celestiales de 5 joyas, ¿podría alguien realmente bloquearle un solo golpe? En cuanto a la cantidad de energía celestial y la fuerza que puso detrás del golpe, ¿no era todo controlado por él? En tal circunstancia, no hubo verdadera imparcialidad en absoluto, ni siquiera un bit. Las palabras anteriores de Zhang De, Zhou Weiqing las creía totalmente ahora. Por supuesto, él no había esperado que el palacio Xuantian se hubiese vuelto tan corrupto y degenerado a tal grado. En comparación, las 5 grandes tierras santas del continente sin límites nunca permitirían que tal cosa sucediera, y la situación era mucho mejor en ese sentido. Al menos, nunca había oído hablar personalmente de las 5 grandes tierras santas que tuviesen tales ocurrencias. Un solo puño, un solo golpe. Uno después de otro. En cuestión de minutos, 4 de los participantes ya habían sido eliminados del escenario. Cuando llegó a la 5ª persona, la situación cambió abruptamente. Ese era un joven que parecía bastante modesto. Cuando Erchun golpeó, se tambaleó hacia atrás varios pasos, pero al final logró apenas estabilizarse a solo 1 metro de distancia antes de que se cayera del escenario. Una débil sonrisa brilló en la cara de Erchun mientras asentía, diciendo: nada mal, un método decente para transformar y disipar el poder. Has pasado. La cara de Zhou Weiqing se contrajo ligeramente. Casi no pudo evitar gritar: ¡qué maldita falsa! Afortunadamente, logró contenerse a tiempo. El sexto fue el turno de Zhang De, mientras que Zhou Weiqing y Shan Wanbinger se colocaron respectivamente en el 8º y 7º puesto. Como era de esperar, Zhang De también logró aceptar un puño sin que lo enviaran volando, incluso se desempeñó mejor que el anterior en 1 metro, ganando la sonrisa de Erchun antes de que se le permitiera permanecer en el escenario. Finalmente, fue el turno de Shan Wanbinger, y la mirada de todos, la audiencia y los participantes, cayeron sobre Erchun. En el costado, Zhou Weiqing miraba con una sonrisa falsa en su rostro. Verdaderamente quería ver cómo ese viejo zorro Erchun lidiaría con el problema de Shan Wanbinger. Después de todo, ella ya había mostrado el poder de su cultivo de 7 joyas, y de todos los demás participantes además de ella, ni siquiera había alguno con 6 joyas. Erchun miró a Shan Wanbinger, y una repentina sonrisa se dibujó en su rostro mientras decía: Lady Shan Wan, al ser capaz de cultivar hasta la etapa de 7 joyas a una edad tan joven, su talento debe ser extremadamente excepcional, y usted definitivamente merece un puesto. Sin embargo, dado que el cultivo de Lady Shan Wan ha superado con creces a todos los participantes ordinarios, este anciano ha decidido hacer una excepción para que usted tenga un lugar adicional garantizado. Espere debajo del escenario, no tendrá que seguir uniéndose a las pruebas adicionales. Shan Wanbinger se sorprendió momentáneamente, y no pudo evitar mirar a Zhou Weiqing. Por otro lado, Zhou Weiqing sonrió ampliamente. Ese Erchun tampoco era tonto. Frente a tanta gente, no se atrevió a hacer su actuación demasiado obvia.
Efectivamente, una vez que la multitud escuchó las palabras de Erchun, incluso aquellos que estaban albergando sentimientos de insatisfacción no pudieron replicar. Del mismo modo, Shang Wanbinghe recibió una señal de Zhou Weiqing para seguir las instrucciones de Erchun y salir del escenario. Era el momento para el octavo participante, y naturalmente será Zhou Weiqing, con los últimos dos detrás de él. Erchun había visto las señales entre Shang Wanbinghe y Zhou Weiqing, pero su expresión permaneció impasible. ¿Estás listo? Erchun le preguntó a Zhou Weiqing sin emoción. Zhou Weiqing asintió y dijo, estoy listo, por favor, adelante. Erchun lo miró con sorpresa. Eso era porque Zhou Weiqing lo había respondido casualmente sin siquiera mostrar ningún signo de preparación en lo absoluto. Ni siquiera había convocado una sola pieza de equipo consolidado. Erchun sonrió fríamente, pero no dijo nada. Del mismo modo, dio un paso adelante, su puño golpeando hacia Zhou Weiqing. Esta vez, su golpe se llenó de energía celestial. Exteriormente, no parecía tener mucho poder y presencia detrás de él, pero cuando el puño voló hacia él, Zhou Weiqing pudo sentir el poderoso estrés sobre su pecho, causando que momentáneamente sintiera dificultad para respirar. Tal ataque, y mucho menos un maestro de joyas celestiales de 5 joyas, tal vez incluso uno con un cultivo de 7 joyas, podría ser enviado volando de ese golpe. La diferencia en la energía celestial sería demasiado grande. Una leve sonrisa cruzó los labios de Zhou Weiqing. Enfrentándose al puño de Erchun, él respondió con una sola palmada de su mano. Pensó en un sonido fuerte, y ocurrió una visión que causó que todos miraran en estado de shock, con la boca abierta. Acompañando el sonido explosivo llegó la vista de Zhou Weiqing de pie allí, inmóvil. El puño de Erchun había sido abofeteado por el golpe de palma de Zhou Weiqing. Erchun recibió un gran shock. Una vez más, miró hacia Zhou Weiqing solo para reafirmar que no estaba imaginando cosas. 5 joyas, realmente eran 5 joyas. Mientras miraba la muñeca de Zhou Weiqing, vio que realmente se trataban de 5 conjuntos de joyas celestiales. ¿Cómo podría ser eso? Inconscientemente quería volver a golpear, pero Zhou Weiqing dijo, Maestro, ¿eso significa que he pasado esta ronda? Solo entonces Erchun se detuvo a sí mismo de golpear una vez más. Con una mirada curiosa, le preguntó a Zhou Weiqing, joven, ¿cómo te las arreglaste para hacer eso? Después de todo, ese puñetazo suyo no se estaba conteniendo como los otros que habían pasado. Zhou Weiqing le dio una amplia sonrisa cuando dijo, Maestro, mi fuerza física siempre ha sido más grande de lo normal. En el pasado, mis padres en casa siempre decían que nací con una fuerza sobrehumana. Erchun no pudo evitar regañarse por dentro, pero no pensó mucho más al respecto. Después de todo, Zhou Weiqing se había reunido con la niña genio Shang Wanbinghe, y no era sospechoso que tuviera algunas cualidades únicas. Asintiendo con la cabeza, no siguió hablando con Zhou Weiqing, sino que continuó el examen. Esta era solo la segunda ronda después de todo, y Erchun no creía que esa variable, Zhou Weiqing, pudiera frustrar sus planes. Para los dos últimos participantes, uno fue eliminado, mientras que uno se quedó. Sin necesidad de pensar, Zhou Weiqing entendió que además de él mismo, los 3 participantes restantes deberían haber sido arreglados hace mucho tiempo. Erchun miró a los 4 que quedaban en el escenario, especialmente dándole a Zhou Weiqing una mirada profunda y significativa. Por último, dijo, ya que ustedes 4 han pasado la segunda ronda, tendremos que pasar a la tercera ronda. En la ronda anterior, todos lograron bloquear el golpe único de este anciano, pero eso no significa que lo lograrán por segunda vez. Esta tercera ronda será similar a la segunda ronda, y este anciano se hará cargo personalmente del examen. Una vez más, los primeros 2 participantes aceptaron sin problemas el ataque de Erchun, y era el turno de Zhou Weiqing una vez más. Zhou Weiqing sonrió mientras miraba a este supuesto maestro. Frente a Zhou Weiqing, la expresión de Erchun era normal, como si todo estuviese sucediendo de manera justa. Incluso le dijo especialmente a Zhou Weiqing, joven, ten cuidado ahora. Maestro, por favor. Zhou Weiqing sonrió mientras decía. Una luz fría brilló en los ojos de Erchun mientras daba un paso hacia adelante, golpeando con el puño derecho directamente hacia el pecho de Zhou Weiqing. Un frío aura gélida brotó de su puño, pero extrañamente el frío estaba concentrado y enfocado, sin extenderse en lo absoluto. Era como si un campo invisible de hielo rodeara su puño mientras golpeaba con fuerza contra el pecho de Zhou Weiqing. ¿Una habilidad? Este viejo amigo realmente activó una habilidad en mi contra. Para poder ocultarla también, maldición, él es realmente un talento en sí mismo. Zhou Weiqing no pudo evitar pensar mientras miraba el puño entrante, con la sonrisa en su rostro sin cambios.
En una copia exacta de su reacción anterior, su palma palmeó una vez más. ¡Peng! Otra explosión masiva. Esta vez, incluso Erchun estaba totalmente aturdido. Eso era porque Zhou Weiqing volvió a golpear su puño, y permaneció de pie allí como si nada hubiese pasado, ni siquiera moviéndose un centímetro. Gracias maestro por ser indulgente, dijo Zhou Weiqing alegremente. Erchun miró a Zhou Weiqing. Por fin, le resultó difícil tolerarlo ya que su cara claramente se nublaba. Este joven no era nada simple, no era esa fuerza demasiado dominante. Ese golpe antes, incluso había utilizado el 80% de su poder, y aunque había ocultado su habilidad, causando la pérdida de parte de su poder, confiaba en que ni siquiera una potencia de 7 joyas podría soportar ese golpe fácilmente. Esa fuerza sobrehumana innata, no era demasiado aterradora. En verdad, Zhou Weiqing no usó mucha energía celestial, manteniéndole en la etapa de 5 joyas. Sin embargo, no se puede olvidar que su fuerza física había alcanzado un nivel aterrador desde hace mucho tiempo. Su físico siempre había sido muy superior al de cualquier maestro de joyas celestiales, con los linajes del dios demonio tigre oscuro y los dragones, la etapa del cultivo de 9 joyas, el estado de cambio demoníaco y habiendo evolucionado varias veces debido a la energía santa, todos estos aumentos agregados juntos habían permitido que su fuerza física pura alcanzara un nivel tiránico. En cuanto al atributo agua oculto inherente al ataque de Erchun, frente a la energía santa de Zhou Weiqing, ¿qué podría ser? Con una mirada sombría en su rostro, Erchun continuó el examen con el cuarto participante. Naturalmente, fue otro pase. 4 participantes. Sorprendentemente, todavía quedaban los mismos 4 en el escenario, pero solo había 3 lugares de selección. 2 rondas consecutivas, sin embargo, estas 4 todavía se habían mantenido. En este punto, incluso si la audiencia no encontraba nada extraño al respecto, los maestros de joyas celestiales de abajo comenzaron a encontrar algo extraño al respecto. Si uno mirara la apariencia de las cosas en la superficie, la que parecía más falsa definitivamente era la prueba de Zhou Weiqing. Después de todo, las 2 veces ni siquiera había dado un solo paso al recibir el ataque. Sin embargo, a los ojos de los perspicaces, una falsificación tan obvia parecía ser la verdadera. Después de mirar a los otros 3 participantes además de Zhou Weiqing, rápidamente se reconoció su identidad y estado.